Me llamo Daniel Velar, alias el coleccionista, y hoy te presento el audiolibro de Roberto Gómez Bolaños, el diario del Chavo del Ocho. Sus holgados pantalones tenían más parches y remiendos que tela original. Estaban precariamente sostenidos por dos tiras de tela que hacían las veces de tirantes, terciados sobre una vieja y descolorida playera, en la que también predominaban los parches y los remiendos. Calzaba un par de zapatos del llamado tipo minero, que evidentemente habían pertenecido a un adulto, pero lo más característico de su atuendo era la vieja gorra con orejeras, las que en tiempo de frío le debían haber sido de poca utilidad, pero que, cuando lo conocí en pleno verano, no hacían sino acentuar lo grotesco de su figura. ¿Grasa, jefe?, me había preguntado mostrando el calzoncillo de limpiabotas. Y yo estuve a punto de responderle que no, ya que mis zapatos se encontraban en bastante buen estado. Pero entonces surgió el presentimiento, ese algo que nos impele a tomar decisiones sin justificación aparente, de modo que respondí afirmativamente. Yo estaba sentado en una de esas hermosas bancas de hierro forjado, que aunque se encuentran en algunos parques de la ciudad, él se acomodó en el banquillo portátil que formaba parte de su equipo de trabajo y comenzó a realizar su tarea con inusual entusiasmo. Entonces lo observé con mayor atención y al instante comprendí cuál había sido la razón que justificaba mi presentimiento. Aquel niño era la encarnación total de la ternura. Me costó mucho trabajo entablar conversación con él, pues era notorio que mis preguntas provocaban el natural recelo de quien está acostumbrado a recibir muy poco, casi nada, diría yo, de los demás. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Pues da lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que da lo mismo? Que me lleve como sea, de cualquier manera, todos dicen que soy el Chavo del Ocho. ¿Cuál es tu edad?, seguí preguntando. Mi edad son los años que yo tengo. Por eso, ¿cuántos años tienes? 8, creo. ¿Dónde naciste? No lo puedo recordar. Yo estoy muy chiquito cuando nací, entonces dejé correr una pausa, intentando que fuera él mismo quien reanudará la conversación, pero resultó evidentemente que su timidez le impedía hacerla. Por tanto, yo también interrumpí el interrogatorio. Le di una buena propina cuando terminó de ilustrar mis zapatos. Eso hizo que acudiera a sus ojos un brillo que antes había estado ausente, y que se pudiera bailotear al tiempo que exclamaba: con esto me puedo comprar una torta de jamón, o 2 o 3. Y luego, pronunciando un rápido y entusiasma: gracias, levantó ágilmente sus arreos de trabajo y se alzó corriendo a la calle, donde empezó a sortear el intenso tránsito de automóviles con esa destreza que solo tienen los niños pobres de las ciudades populares. Luego, al tiempo que lo perdía de vista, aún alcancé a oír nuevamente las palabras que parecían mágicas: torta de jamón. Fue entonces cuando descubrí el cuaderno. Lo había dejado a un lado de la banca del parque, donde estaba yo sentado, y resultaba fácil suponer que era propiedad del Chavo del Ocho, pues su lastimoso estado hacía juego con el propietario. Era un cuaderno corriente que mostraba con toda la claridad el uso continuo a que había estado sometido. De las pastas de cartoncillo no quedaba más que pequeños y irregulares trozos manchados de grasa, polvo, sudor y vaya, usted a saber qué otra cosa. Las hojas, algunas también incompletas, estaban enrolladas por las puntas y ostentaban igualmente gran cantidad de manchas, de los cuales, maravillosamente, no sabíamos sus orígenes. Pero en ellas estaba contenido el manuscrito más espontáneo que jamás hayan podido ver mis ojos: el diario del Chavo del Ocho. La primera vez que lo leí, sentí el remordimiento de quién sabe que esté violando la intimidad de esta persona. Pero lo del por segunda vez, una vez leído, y el sentimiento se fue convirtiendo en uno de inquietud, del cual pasaba después la risa, la tristeza y el asombro. Entonces me convencí de que era necesario dar al público la oportunidad de conocer
ese mundo extrañamente optimista en que se puede desenvolver un niño que carece de todo, menos de eso, que sigue siendo el motor del universo: la fe. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocí a mi papá, o sea, que nomás se acostó y se fue. A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar todos los días, me llevaba a una casa que se llama guardería. Y ahí me la pasaba yo hasta que mi mamá regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar. Cuando decía que iba a recoger a su hijo, le preguntaban: ¿cuál es? Y ella respondía: no sé, uno de esos. Y entonces le daban el niño que tenían más y claro, que no siempre le daban el mismo niño. O sea, que lo más seguro es que yo no haya sido. Un día, mi mamá no pasó a recogerme, y los demás días tampoco. A pesar de todo, a mí sí me gustaría tener una mamá. Hay tantísimas que no sé por qué no me tocó alguna. Aunque no fuera la mejor, claro, que hay muchas mamás que tienen varios hijos, pero hay otras que tienen uno, como sucede con doña Florinda. O sea que Kiko tiene una mamá completa para él solito, y el muy tonto se porta mal y la desobedece. Y yo le digo a Kiko que no sea tonto, que no le desaproveche. También me gustaría tener un papá, pero no como Rondamón, que es el papá de la Chilindrina, porque Rondamón pega mucho. Bueno, doña Florinda también pega mucho, pero no a su hijo. Ella nomás le pega a Rondamón. Rondamón es muy bruto, y dicen que los niños salen igual que los papás, pero no es cierto, porque la Chilindrina no es bruta. En lo que sí es igual a su papá es en lo floja, porque no le gusta la escuela. También me gustaría tener una tía, un perro, o tan siquiera algo. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre. Y después me castigó dejándome sin comer un día. Desde ese entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre en la nariz. Y la única vez que me falló fue un día que me tropecé y fue a dar contra un escalón que había ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta. Me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Y desgraciadamente, entonces ella me preguntó por qué estaba mojada mi ropa, y yo le dije que había llovido. Pero ella me dijo que yo era un mentiroso, porque hacía 2 meses que no llovía, y me castigó otro día sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo, que se llamaba Chente. Era mi mejor amigo. Lo malo que Chente era que siempre estaba enfermo, y así hasta que murió. A veces iban al orfelinato algunas señoras que revisaban a los niños. Luego escogían al que más le gustaba y se lo llevaban a casa a vivir con ellas. Y yo tenía muchas ganas de que me escogieran a mí, pero siempre escogían a los más bonitos, o sea que yo nunca salí, porque yo estaba tan feo que cuando jugábamos a las escondidas los demás niños preferían perder antes que encontrarme. Luego, como el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato, pero nunca se me ocurría la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces ya tuve 2 motivos para ponerme triste. 1, el no poderme escaparme, y 2, el darme cuenta de lo tonto que era. Y un día me puse tan triste que me solté llorando. Y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que ya no me podía escapar de ahí. Entonces ella dijo haberlo dicho antes y me abrió la puerta. Anduve caminando por muchas calles
que no conocía. No eran calles muy bonitas como las que salen en las películas de la televisión, pero tampoco eran muy feas, como otras que también se ven en la televisión. Pero lo peor de todo era el hambre que tenía, porque en esta vida lo más importante es comer. Por eso me metí al mercado, donde había muchísimas cosas de comer. Lo malo era que yo no tenía dinero para comprarlas. Entonces pensé robarme algo, pero recordé que era pecado robarse las cosas, sobre todo cuando el dueño es otro. Por eso lo que hice fue pedir que me regalaran algo, y una señora me regaló 2 zanahorias. Pero lo mejor fue el día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. No puede haber nada más bueno en esta vida. Había otro señor que también era muy bueno y daba permiso de dormir en los carros que él cuidaba por las noches. A cambio de esto, yo nomás tenía que acarrear cubetas de agua para que él pudiera lavar los coches. Pero el señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir a los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas, y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más a prisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era como un terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También había perros que buscaban cosas entre la basura. Y también había niños. Eran como 8 o 9, casi todos eran mayor de edad que yo. Menos 2 que eran más chicos, o quién sabe. El mayor de todos era el Mochilas. Luego me explicaron que él decía así, porque hacía tiempo que le habían mochado una mano. O sea, que se le habían cortado una vez que se le infectó mucho. Pero le quedaba la otra mano, con la que él jugaba. Y también pegaba muy fuerte, más que todos sus compañeros. Y por eso todos los demás lo obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños estaba pintando la cara. Este niño era el Pinacate, y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Eso lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana, donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso, el de aventar las pelotitas, para que luego se dieran una propina. El otro niño se llamaba Conejo, pero no sabía aventar las pelotitas. Lo que hacía el Conejo era ponerse a gatas para que el Pinacate se trepara encima de él. Pues así era más fácil que los automovilistas vieran al Pinacate cuando aventaban las pelotitas. Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas le dijo al Pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El Pinacate hizo lo que le ordenó y al rato se fue de ahí en compañía del Conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron quién era yo o dónde venía. Algunos solamente se me quedaron viendo. Otros decían cosas que yo no entendía y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato, el Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba al junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente. Y los demás y más hicieron lo mismo. Hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada. Pero me dio muchísima tos. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo. Pero no me preguntaron nada. Lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro. Algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinacate, diciendo que el Conejo había palmado. O sea, él estaba diciendo que el Conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al Conejo, que estaba ahí en el pavimento, sin moverse, y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho porque empecé a sentir algo muy raro. O sea, como si quisiera vomitar, pero
qué vomitaba si no había comida adentro? El Pinacate también se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta del que estaba llorando, aunque no se le notaba mucho porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños. Lo bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños, y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si fuera mucho frío. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí en una vecindad y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo recordaba un nieto que ella había tenido. A esa viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo le ayudaba. Pero ella decía siempre: Dios tendrá que hacerme el milagro de que algunas veces me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaba las manos, y toda ella estaba quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente, pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaron a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra, y así hasta la fecha. Porque no es cierto eso que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando, y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas en que pensar. De todas maneras, la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del 8, y así me siguen llamando todos. La Chilindrina dice que el profesor Girafales está enamorado de doña Florinda, y que por eso cuando está enfrente de ella el profesor se le ponen los ojos como de güey enfermo. Y dice que doña Florinda también está enamorada del profesor Girafales, que a ella también se le nota mucho porque se ríe como idiota cada vez que el profesor llega a la vecindad, lo cual sucede casi todos los días. Doña Florinda lo recibe siempre diciendo lo mismo: profesor Girafales, y el profesor también responde lo mismo: doña Florinda, qué milagro que viene por acá, dice ella. Vine a traerle este humilde obsequio, dice él, dando un ramo de flores que también parece ser siempre el mismo. Estas hermosas, dice ella, ¿no gusta pasar una tacita de café? No será mucha molestia. No es ninguna, pase usted, después de usted. Entonces, los dos entran en la casa de doña Florinda, pero nadie sabe qué tanto hacen ahí dentro. Kiko también es huérfano, pero no tanto como yo, porque él sí tiene una mamá, que es doña Florinda, y lo único que le hace falta es un papá. Según yo, doña Florinda, lo que le sucedió fue que su marido se murió cuando Kiko estaba apenas empezando a pronunciar sus primeras palabras, como dice la Chilindrina, cuando Kiko estaba apenas empezando a decir sus primeras endejadas. En ese tiempo, el papá de Kiko trabajaba como marinero en un barco, pero doña Florinda dice que don Federico, que así se llamaba el papá de Kiko, no era solamente marinero, sino que además era el capitán del barco, y que por lo tanto ellos también tenían más dinero que el señor Barriga. Entonces Ñoño dijo que eso no podría ser cierto, ya que su papá es el dueño de toditita la vecindad, pero doña Florinda dijo que sí, que ellos habían sido ricos, y que lo que pasó fue que al morir su esposo no pudo conseguir buenos empleos, y por lo tanto cada vez fue teniendo menos dinero. O sea que ahora no le queda otro remedio más que convivir con la chusma, que somos la Chilindrina, yo y los demás. Tiempo después nos dimos cuenta que tal vez sí era verdad lo que decía doña Florinda, pues un día nos enseñó una fotografía de don Federico, y ahí pudimos ver que se llevaba puesto un uniforme blanco muy bonito. Pero el uniforme era lo único bonito, pues el señor era horrible, con decirles que era idéntico a Kiko. O sea, la misma cara de nalga, no más que con bigotes, pero con los mismos ojos de huevo tibio y los mismos cachetes de barriga flaca. Lo más triste fue cuando supimos la forma en que se murió el papá de Kiko.
Pues lo que le pasó fue que su barco se hundió en el mar y él se tuvo que morir ahogado o masticado por un tiburón. En la escuela me regañó el profesor por haberle dicho maestro Longaniza en vez de profesor Girafales. Pero lo que pasó fue que se me chispoteó. Pues todos se quedaron callados cuando yo lo estaba diciendo, o sea que fue sin querer queriendo. Y de todas maneras me dejó sin recreo. Es que no me tenía paciencia. Pero luego a la hora de la salida entre todos nos pusimos a recordar los diferentes apodos que le hemos puesto al profesor Girafales. Y hasta hicimos una lista. El maestro Longaniza, el ferrocarril parado, el tobogán de Saltillo, la riata de jaripeo, el tubo de carnela, el palo encebado, la garrocha con patas, el intestino desenrollado, el postre de teléfono, el espagueti crudo, el semáforo rojo, porque el rojo es alto, y la columna de la independencia, y otros que no pudimos recordar. Pero el mejor de todos siempre sigue siendo el maestro Longaniza. El señor Barriga es el hombre más rico del mundo, pues es el dueño de toditita la vecindad. O sea que todos los que viven ahí le tienen que pagar una renta cada mes. Bueno, no todos, menos Rondamón, que no paga nunca, y lo mismo sucede con Jaimito, el cartero. Pero los demás, yo creo que sí le pagan. Por eso, el señor Barriga tiene tantísimo dinero que le alcanza para comprar la comida que quiera. Y por eso mismo también es el señor más gordo del mundo. Por cierto, que una vez el profesor Girafales nos explicó que la palabra epidemia quiere decir que mucha gente está enferma de la misma enfermedad. O sea que la enfermedad es mucha y está muy repartida. Por eso yo pienso que cuando el señor Barriga se enferma del estómago, es como si toda la epidemia fuera para él solito. Muy pronto el señor Barriga tendría que conformarse con ser el segundo hombre más gordo del mundo, el que le va a quitar el campeonato de su hijo Ñoño, el cual se pasa la vida tragando. El otro día Ñoño llevó a la escuela 3 tortas de jamón y no me quiso convidar ni una sola, por eso le tuve que romper todo lo que se le llama cara. Lo malo fue que Ñoño rajó con su papá y su papá rajó con el profesor Girafales. Entonces el profesor Girafales me dijo que lo que yo había hecho estaba muy mal, lo cual no es cierto porque se la partí bien y bonito. Y si no lo creen, nomás pregúntale a Godínez. De todos modos, el profesor me castigó dejándome sin recreo. Pero el profesor Girafales se pasó todo el tiempo platicando conmigo y tampoco salió el recreo, o sea que él mismo se castigó, porque se dio cuenta que él también mereció un castigo por haberme castigado. Estuvo platicando conmigo durante el recreo. El profesor Girafales me dijo que los niños buenos jamás golpean a los demás, o sea, yo soy un niño malo. A veces me dan ganas de ser niño bueno, pero llega Ñoño y echa todo a perder, porque lleva cosas de comer y no me convida, o sea que me da mucho coraje. Y no me queda más remedio que pegarle. Otro que me impide ser niño bueno es ese Kiko, porque tiene muchos juguetes y no me los presta, o sea que él también se la tengo que rajar. En cambio, el que nunca le pego es a Godínez, porque Godínez responde pegando más fuerte. Bueno, una vez sí me enojé mucho con Godínez y nos dimos una buena entrada de madrazos. Luego acabé con sangre en las narices, pero Godínez no se fue limpio porque lo salpiqué de sangre. Y muchas veces también me han dado ganas de pegarle al Chilindrina. Pero a las mujeres no se les debe pegar nunca, por más que se los merezcan. Y por eso abusan tanto de uno, porque ellas sí le pueden pegar a los hombres, lo cual da mucho coraje. Y si no lo creen, nomás pregúntenle a Rondamón, que siempre se tiene que aguantar los golpes que le da doña Florinda. Por cierto, una vez Rondamón me dijo que le gustaría que doña Florinda hubiera sido hombre para poder contestarle, pero yo le dije que no le convenía, porque él, si siendo mujer doña Florinda lo pone como camote, siendo hombre ya lo habría mandado al cementerio. En la escuela estudiamos los animales. La diferencia que hay entre los animales y las cosas es que los animales son seres vivos, menos cuando ya están muertos. Y la diferencia que hay entre los animales y las plantas es que los animales no se quedan en un lugar fijo, sino que cambian de lugar caminando o volando. De las plantas, en cambio, las únicas que cambian son las plantas de los pies. También hay muchas diferencias entre unos animales y otros. Por ejemplo, hay unos que salen de un huevo y otros que salen de su mamá. Los que salen de su mamá se llaman mamíferos, pues si salieran de su papá se llamaban papíferos. Y los que salen del huevo se llaman pollitos. Jamás debemos olvidar que los animales son muy útiles para nosotros, pues hay animales que se dedican al trabajo y otros que se dedican a la que se gente pues se los coma lógicamente. Y de todos los animales el más útil es la vaca, pues aparte de que es comestible también nos da su leche. Bueno, así se dice, aunque en realidad la vaca no nos da su leche, hay que quitársela. Pero además las vacas tienen un pellejo que sirve para
fabricar suelas de zapatos, y ese mismo pellejo sirve para envolver a la vaca, o sea, para que no se desparrame. El estiércol sirve para que las vacas sepan lo que hacen. El esposo de la vaca se llama toro, es el que usan para las corridas de toros. Pero fuera de eso, los toros no sirven para ninguna otra cosa, pues ni dan leche ni son comestibles, ya que su carne es demasiado dura para que uno la pueda masticar a gusto. Los toros solamente vuelven a ser útiles cuando pierden la inteligencia, pues entonces los hacen bueyes y los ponen a jalar el arado. Pero los animales más bonitos son los perros, y también son los más inteligentes, pues aprenden a hacer muchas cosas. Si le quieres enseñar a algún perro, lo primero que tienes que hacer es saber más que el perro. Pero también hay trucos que ayudan, como eso de darles algo de comida cada vez que hacen bien las cosas. Por ejemplo, tú avientas una pelota bien lejos y luego que le ordenas a que te la traiga, entonces si el perro te trae la pelota, tú le das un poquito de comida. Pero si no te trae la pelota, tú tienes que ir por ella y no le das nada de comida al perro. O sea, es mejor que no te traiga la pelota, porque entonces tú te puedes comer lo que te ibas a darle al perro, lógicamente. De todos los animales, los marranos son los más cochinos, pero por dentro son los más sabrosos. Los que tienen joroba se llaman camellos. Pero la Poppy dice que al camello se le hizo la joroba porque trataron de pasarlo por el ojo de una aguja. Las jirafas son las que tienen el pescuezo más largo, y qué bueno que lo tienen así, porque no tuvieran el pescuezo tan largo, la cabeza quedaría flotando en el aire. Otros animales que son muy bonitos son los caballos, y también son muy útiles, pues se pueden usar para montados, para jalar carreteras, para cargar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor Girafales dice que los primeros que usaron a los caballos fueron los chinos, pero la Chilindrina dice que no, que antes los usaron las yep. Hoy nuevamente seguimos estudiando los animales. El profesor Girafales nos explicó que los animales que comen carne son carnívoros, los que comen frutas son frutívoros, los que comen insectos son insectívoros, y así. Entonces Kiko dice que los que comen enchiladas son enchiladívoros, y los que comen gordas en pellizcadas son gordapellizcadívoros. Pero el profesor Girafales regañó a Kiko por haber dicho eso. Luego me preguntó que cuáles eran los animales que comían de todo, y yo respondí que los que comían de todo eran los ricos. Cuando el señor Barriga llegó a cobrarle la renta a Rondamón, se pone tan nervioso que se hace bolas al hablar. Por ejemplo, en vez de decirte tengo paciencia, señor Barriga, le dice tenga barriga, señor Paciencia. Y de la misma forma le ha dicho tiene usted toda la barriga, señor Razón, y también hágame una barriga, señor Caridad, etcétera. Pero el señor Barriga, ya 10, amenazó con correrla de la vecindad, pues dice que ya está cansado de ir a cobrar sin que le paguen. Entonces Rondamón le aconsejó que descansara, quedándose en su casa. Pero el señor Barriga le dijo que era un desvergonzado y que él tenía que pagar los 14 meses de renta que le debían, y que más valía que 10 hiciera antes de que 10 pusiera de patitas en la calle. Entonces Rondamón le dijo que por el momento no tenía dinero, pero que no se preocupara, que él no olvidaría su deuda durante todos los días de su vida, y lo ha cumplido, pues nunca olvida que él le sigue debiendo. El profesor Girafales me regañó porque llevé las orejas sucias a la escuela, pero ni modo que las dejara en casa, ¿no? Después me dijo que yo debía el pescuezo y las manos. Yo le dije que las manos sí me las había lavado. Lo malo fue que entonces me preguntó que cuando me lave las manos, pero ni que yo tuviera tanta memoria. Finalmente me preguntó que cuando me bañé por última vez, pero francamente yo todavía no me baño por última vez. Eso le deben preguntar a los que ya se murieron, porque los que están vivos no podemos saber cuándo será la última vez que nos bañemos. También dijo que no me debía bañar después de desayunar, y eso lo entendí, porque si yo me hubiera bañado después de desayunar, pues yo nunca me hubiera bañado, nunca, porque nunca he desayunado. En la clase de dramática, el profesor nos explicó sintaxis. No quiere decir que haya huelga de taxis en la ciudad, como pensaba Ñoño, sino que es la forma de ordenar las palabras en oración. Entonces la Poppy dijo que ella sabía ordenar las palabras en oración, y se soltó diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el profesor le dijo que no estaba hablando de la oración que le hacemos a Dios, sino de la oración en general. Entonces Poppy dijo
general nuestro que estás en los ejércitos. Pero no pudo seguir porque el profesor le dijo que pusiera atención a lo que él decía. Y lo que él decía es que mucha gente está destrozando el idioma y que hay el riesgo de que luego ya no puedan comunicarse entre sí, como pasó en la Torre de Papel, que fue una torre que estaba haciendo hace muchísimo tiempo y la cual querían que fuera tan alta que pudiera llegar hasta el cielo. Pero qué mensos, ¿por qué no si de cemento armado está difícil? Pues nomás imagínense si fuera de papel. De todos modos, el profesor Girafales nos dijo que ahí fue donde se separaron las lenguas. Esto hizo que la Chilindrina pegara un brinco y pusiera cara de susto. ¿Qué fue lo que dijo, profesor? Y el profesor repitió, que ahí fue donde se separaron las lenguas. Entonces dijo la Chilindrina, pues que estaban diciendo, y el profesor repitió, que lo que estaban haciendo era una torre. Después aclaró que al hablar de lenguas, él se estaba refiriendo a los idiomas, lo cual hizo que Ñoño se pusiera a presumir diciendo que su papá domina muchas lenguas. Y le preguntó a la Popis que si pasaba lo mismo con su tía doña Florinda. Pero la Popis le dijo que no, que su tía Florinda no domina ni su propia lengua, pues a cada rato se la muerde. El profesor siguió después explicándonos todo y dijo que lo que pasó en la Torre de Papel fue que todos empezaron a notar que cada uno hablaba un idioma diferente. Pero no aclaró si luego los doblaban y se le ponían títulos en español. La Chilindrina dice que doña Clotilde es la bruja del 71 porque vive en la vivienda número 71. Y lo mismo piensa que Kiko y la Popis, pero Jaimito el cartero dice que no es cierto, pues si fuera una bruja, ¿por qué no hace una brujería para convertirse en una mujer joven y bonita? O sea, yo tampoco creo en las brujas, pero de que existen, existen. No hay manera de saber si es o no una bruja. Pero si las dudas, lo mejor es no toparse nunca con doña Clotilde. Yo, cuando me topo con ella, siento mucho miedo y me da la garrotera. O sea, me quedo trabado y no puedo ni moverme. Y entonces me tienen que echar agua fría para que me pueda mover. Por cierto, que un día la Popis me preguntó qué se siente cuando le da a uno la garrotera. Pero no es fácil de explicar. Porque lo que se siente es que uno empieza a sentir como si no sintiera nada. Después ya sientes que sientes tanto y así hasta que sientes que ya no sientes lo que sientes. Luego, la misma Popis me recordó que doña Clotilde está enamorada de Rondamón y dijo que solo una bruja sería capaz de eso. Además, la bruja del 71 a cada rato le regala pasteles a Rondamón y la Chilindrina piensa que a lo mejor le pone toloache y otras cosas de esas que dejan idiota a la gente. Pero yo pienso que para ser idiota a Rondamón no le hace falta comer nada. Ayer hubo examen de historia. Había 10 preguntas y yo solamente contesté mal la primera. Las demás no me dio tiempo para contestarlas. Lo que pasa con la historia es que los profesores hacen trampas, pues se preguntan cosas que pasaran cuando uno ni siquiera había nacido. Y lo peor de todo es que cada vez se hacen más difíciles de estudiar, porque siempre siguen pasando cosas. En cambio, para los adultos fue muy fácil, pues cuando ellos estudiaron casi no había pasado nada. Pero de todas formas, las clases de historia son muy divertidas, pues es como si te contaran cuentos, como ese que hicieron una revolución para que mejoraran las cosas. Después del examen, hemos tenido muchas clases de historia, y para que no se me olviden, voy a escribir todo lo que recuerdo. Había una vez un presidente que se llamaba Porfirio Díaz, que fue el que más tiempo soportó a los mexicanos. Pero los presidentes nada más pueden pasársela de presidentes durante 6 años. Y cuando se dieron cuenta que don Porfirio Díaz ya había durado mucho más tiempo, le dijeron que eso no se valía. Entonces llegó uno que se llamaba Francisco I. Madero, igualito que la calle, y le declaró la guerra de la revolución y que va ganando. Entonces Francisco Madero se puso a ser presidente, pero nomás tantito, porque llegó otro que era malicísimo y mató a Madero y hasta lo quitó de presidente. Entonces empezó otra guerra de revolución, pero no contra don Porfirio, sino contra todos, porque todos querían ser presidentes. El único que no quería ser presidente era Emiliano Zapata. Lo que él quería era que todo el mundo fuera campesino. Lo malo fue que los ricos hacendados preferían ser ricos hacendados antes que ser campesinos. Y como no se ponían de acuerdo, los campesinos empezaron a matar a los ricos hacendados y los ricos hacendados empezaron a matar a los campesinos. Y total, que la tierra no la ocuparían ni los campesinos ni los ricos hacendados, sino los muertos que tenían que enterrar.
Porque en ese tiempo mataron a tantos que el promedio fue que la gente se moría uno por persona. También había un vaquero que se llamaba Pancho Villa, el cual tenía muchos amigos y muchas mujeres. Pero al que más apreciaba era su caballo, que se llamaba 7 leguas. Y se cuenta que Pancho Villa tenía tan buena puntería con la pistola que donde ponía el ojo ponía la bala, y se la pasó poniendo el ojo. El más listo de todos se llamaba Carranza, pues era el que mejor sabía leer y escribir, para lo cual usaba unos anteojos así de chiquititos. Carranza también sabía hacer leyendas, en cambio no sabía ni agarrar una pistola, mejor agarraba otras cosas. Pero el que más agarraba era uno que se llamaba Obregón, el cual nomás tenía una mano, pero con esa le bastaba. Lo más curioso de todo es que en México ha habido muchas calles que tienen nombres de presidentes, y un presidente que tiene nombre de calles. El otro día, al regresar de la escuela, vi que Jaimito estaba cortando ramas de los rosales que estaban en las macetas. Yo le pregunté por qué maltrataba así a las plantas, pero Jaimito me dijo que no les estaba maltratando, que nomás les estaba arrancando unos pies. Por un momento, yo pensé que Jaimito se estaba volviendo loco, pero luego me explicó que no es que las plantas tengan pies como la gente, pues ya se habrían ido, sino que así se les dice unas ramitas que se les cortan. Después esas ramitas se entierran en otras macetas y empiezan a crecer hasta que se convierten en rosales, que dan flores y toda la cosa. Jaimito dice que estos nuevos rosales vienen siendo los hijos del otro. Y yo le dije que bueno, que los niños no nacen como los rosales, pues le tendría que cortar un pie a la mamá y luego enterrarle en una maceta para que creciera. O sea que cada mamá no podía tener más de 2 hijos. Lo que pasa es que Jaimito sabe mucho de plantas porque en Tangamandapio hay muchos árboles y flores y todo eso. Eso lo sabemos porque Jaimito siempre anda contando cosas bonitas de su pueblo, donde él nació. Yo me imagino que debe ser un pueblo muy bonito, pues siempre habla de él. Jaimito dice que es un pueblecito encantador, con crepúsculos arrebolados. Y al acordarse, termina poniendo unos ojitos de perro acariciado. A Jaimito le gustan tanto las plantas que ni siquiera se ríe cuando hacen chistes con eso. Por ejemplo, un día estábamos platicando de las flores que tienen perfume y se enojó cuando Godínez dijo que las plantas más olorosas son las plantas de los pies. Luego la Popis dijo que las plantas más peligrosas son las plantas eléctricas y otra vez se enojó Jaimito. Por eso yo pienso que Jaimito debería ser jardinero en vez de cartero, pero él dice que ha sido cartero toda su vida. Lo malo es que cuando regresa del trabajo siempre llega muy cansado a la vecindad. Y lo que más le cansa a él es tener que andar cargando con su bicicleta, pues Jaimito el cartero no sabe andar en bicicleta. Pero no puede decir que no sabe andar en bicicleta, porque si sus jefes llegaran a saber esto, perderían su empleo de cartero y por eso llega tan cansado. Luego sigue cansado todo el día, por eso no quiere hacer nada, porque prefiere evitar la fatiga, como él dice. Yo creo que lo que pasa cuando fue que Jaimito empezó a trabajar de cartero antes de que se inventaran las bicicletas, pues el provecito es más viejo que las arañas. Claro que él nunca quiere decir cuántos años tiene, pero yo me imagino que no baja de 400. Por eso el pellejo le cuelga como moco de guajolote. De todos modos, Jaimito el cartero dice que a él le gustaría pasar sus últimos días en Tangamandapio, pero yo lo veo muy difícil, a menos que saliera para allá dentro de los próximos 15 minutos y corriendo. Ñoño se enojó mucho cuando le dijimos que su papá parece tinaco desparramado. Pero nosotros qué culpa tenemos de que su papá parezca tinaco desparramado. Después no había manera de conseguir que Ñoño se pusiera contento. Y por eso nos amenazó diciéndonos: van a ver, los voy a acusar con el tinaco desparramado. O sea que se les chispoteó la verdad. Pues lo que él quería decir no era lo que quería pensar. Y estaba así cuando lo encontró doña Clotilde, la cual le dijo que no debería llorar por eso y que aprendiera de ella, que no se enoja cuando le dicen bruja. Pues yo estoy seguro de que eso es una mentira, pues he visto muchas veces que no se enoja doña Clotilde cuando le dicen así. Sin embargo, ella insistió en que estaba diciendo la verdad, y entonces como prueba, Ñoño le dijo bruja, 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 así 3 veces, y doña Clotilde como si nada. Con esto yo me animé y me acerqué a decirle bruja, pero doña Clotilde siguió sin enojarse, y lo mismo pasó con Popis, Kiko y Godínez, pues tampoco se enojó cuando ellos le dijeron bruja,
pero todos estábamos muy contentos porque ya le podíamos decir bruja sin peligro alguno. Cuando llegó la Chilindrina nos echó a perder la fiesta. Y es que ella llegó preguntando por qué estábamos tan felices y yo le respondí que porque doña Clotilde ya no se enoja cuando le decimos bruja. Pero la Chilindrina, en vez de animarse, se puso muy seria, como si estuviera dudando. Entonces yo le dije, si no me crees, y dile bruja para que compruebes que no se enoja. Pero la Chilindrina me respondió, si no se va a enojar, ¿para qué le digo bruja? Entonces los demás nos dimos cuenta del error que habíamos cometido, pues lo bonito de decirle bruja era ver la cara de guajolote que ponía doña Clotilde, y lo comprendíamos mejor que la Chilindrina empezaba a llorar de tristeza, recordando los buenos tiempos. Esa mujer nos dijo que siempre había sido muy buena con nosotros, pues bastaba con que alguien dijera aguas, y ahí venía la bruja del 71 para que al instante hiciera aquellos corajes de tanto nos divertían. Y ahora de pronto, la muy ingrata nos quita esos dulces momentos de felicidad que tanto habíamos disfrutado. Luego la Chilindrina hizo que nos preocupáramos aún más, pues nos dijo que lo mismo podía suceder si doña Florinda no se enojara cuando le dijimos vieja chancluda. Pues lo bueno es que fue comentario, lo escuchó doña Florinda, quien había pasado por ahí en ese momento, y soltó diciendo que éramos unos tales por cuales y que eso no era lo malo de vivir entre la chusma y todo eso, claro, poniendo esa cara de vela derretida que tanto nos divierte. Después de eso, la Chilindrina dijo algo que no entendí muy bien, pero le pedí que me repitiera para escribirlo, y esto fue lo que dijo: con esto que acaba de hacer doña Florinda, nos está recordando que jamás debemos perder la fe en el género humano. Rondamón dice que a él no le da miedo ir al infierno cuando se muera, pues está seguro de que no le echarían más de 2 o 3 años de condena, y menos aún si en vez de encerrado en la grande lo mandaran al purgatorio oriente, por ejemplo, o al purgatorio norte, digamos. Yo le pregunté cómo podía estar tan seguro, y Rondamón me dijo que todo era cuestión de tener algunas palancas. Así dijo. Y por ejemplo, había sido muy amigo del padre José, que falleció el año pasado, y que seguramente debería estar muy bien parado allá en el otro mundo. Pero la mera verdad es que Rondamón no parecía estar muy confiado, que digamos, pues luego me dijo que si le llegara a fallar la palanca del padre, no le quedaría otro remedio más que dar una mordida. Y esto sí sería mucho más difícil de conseguir, porque Rondamón jamás ha tenido ni en qué caerse muerto. Pero aparte de todo, a mí me entró la duda de que en el infierno aceptaran mordidas, aunque Rondamón me dijo que de eso no me preocupara, pues si la acepta un juez con mayor razón, las acepta el diablo. Pues ni modo, que vaya resultando que el diablo es un inocente angelito. En cada salón de la escuela escogieron un niño para que le hiciera la colecta de la Cruz Roja, y me escogieron a mí. Me dieron un bote pintado de blanco, en el cual tenía una cruz de color rojo. En la parte de arriba tienen 2 agujeros que sirven para que la gente eche para allá el dinero. Uno es así, como alargadito, y el otro es redondo. Lo curioso es que el agujero alargadito es para las monedas y el redondo es para los billetes, que son alargaditos. Pero resulta que no es nada fácil de pedirle dinero a la gente. La Chilindrina, por ejemplo, dijo que ya había dado. Yo le pregunté que cuándo, y ella me contestó que el año pasado. Entonces yo le dije que era necesario colaborar todos los años, ya que todos los años hay atropellados, accidentes de tránsito y todo eso. Pero la Chilindrina me dijo que ella qué culpa tenía. Finalmente, sin mucho entusiasmo que digamos, aceptó echar una moneda. Yo no pude ver a cómo era, pero ella me dijo que había sido de 5 pesos. Sin embargo, para mí que sonó como si hubiera sido de 50 centavos. Pero la Chilindrina al menos puso algo, a diferencia de la Popis, que no puso nada. Y encima de todo, hasta quiso poner un chiste, pues cuando le pregunté que si ella había puesto la Popis, me dijo que ni que fuera gallina. Yo le aclaré que se trataba de poner dinero, pero la Popis me dijo que no tenía ni 5 centavos. Entonces la Chilindrina le dijo que algunas personas, en vez de dar dinero, dan sangre, la cual es útil porque en los accidentes hay mucha gente que pierde sangre. Esto la Popis le dijo que si la gente pierde las cosas es por no fijarse dónde las dejan. Pero la Chilindrina le explicó que lo que pasa es que la gente se la chispa la sangre por las heridas que sufren en los accidentes, que luego se los llevan al hospital de la Cruz Roja, donde los vuelven a llenar de sangre. La Popis le dijo que ya había entendido y que no podía dar dinero,
pero que sí podía dar sangre. Pero la verdad es que es muy mensa. No había entendido nada, pues luego dijo que teníamos que esperar a que mataran a la gallina. Y cuando yo le pregunté cuál gallina, ella me contestó la que estaba hablando de una gallina que había comprado su tía Florinda la semana pasada. O sea que la muy mensa estaba pensando que no podía colaborar con sangre de gallina sin tomar en cuenta que los seres humanos solo se debe de llenar con sangre de otros humanos. Entonces la Popis preguntó que ella de dónde podía sacar esas de la sangre. La Chilindrina le dijo, de tus narices. Y la misma Chilindrina le ayudó dándole un catorrazo. Lo malo fue que la Popis no pudo colaborar donando esa sangre, pues la muy mensa se fue corriendo rumbo a su casa diciendo que iba a acusar a Chilindrina con su tía Florinda. Entonces llegó Ñoño, el cual sí colaboró con un billete de 20 pesos para la Cruz Roja. Me consta la cantidad porque vi el billete con mis propios ojos. Además, el mismo Ñoño nos dijo claramente que colaboraba con 20 pesos sabiendo que alguna vez podría suceder que él sufriera un accidente y lo que tuvieran que llevar a la Cruz Roja. Lo malo es que en ese caso los 20 pesos no servirían para nada, pues si Ñoño sufriera un accidente, por lo menos habría falta 2 camillas para levantarlo. Y para llevárselo, puede que hasta hicieran falta 2 ambulancias. Y luego para volver llenando de sangre ni con un tinaco se hace. Yo estaba pensando en todo eso cuando salió Kiko de su casa, seguido por la Popis. Los dos venían muy decididos, pues la Popis había ido con el chisme de que la Chilindrina le había dado un catorrazo en las narices. Y yo hasta pensé que Kiko le iba a pegar a la Chilindrina, pero no, me pegó a mí. Ñoño me ayudó a levantarme, pero cuando busqué a Kiko, el muy cobarde ya había pegado la carrera. Entonces la Chilindrina se dio cuenta de que yo estaba muy enojado y me dijo que me calmara. Luego, como queriendo cambiar la conversación, me preguntó si yo quería haber dado algo para la Cruz Roja. Yo le respondí que no había dado nada, pero que pensaba mandarle algo. La Chilindrina me preguntó qué pensaba yo mandar a la Cruz Roja y yo le respondí un herido y espero que regresara Kiko. Antes no había tanta población como ahora, porque entonces nomás estaban Adán y Eva, o más bien dicho, nomás Adán, que fue el primer hombre. Lo que pasó fue que en un día se quedó dormido y cuando despertó ya le habían quitado una costilla y luego a la costilla le empezaron a salir manos, piernas, cabezas y todo lo demás, menos el miembro viril, hasta que se completó la señora Eva. Adán y Eva vivían en un lugar muy bonito que se llamaba Paraíso, que era como un bosque lleno de flores, con pájaros, venados y leones, pero los leones estaban amaestrados. En el paraíso estaba prohibido comer manzanas, pero una vez llegó una víbora llamada serpiente, la cual le aconsejó a Adán y Eva que se comieron varias manzanas. O sea, que era una víbora que ya había aprendido a hablar, porque antes las víboras eran tan diferentes que hasta tenían manos. Esto se sabe porque la víbora tentó a Eva, y si no hubiera tenido manos, ¿cómo podía tentarla? Pero Eva no le dijo a Adán que la víbora le había tentado, porque los señores se enojaban mucho cuando alguien andaba tentando a la mujer. De todos modos, Adán y Eva fueron castigados por sus desobedientes, y por eso los corrieron del paraíso, y que los corrió fue un ángel que tiene una espada, como las que usan en la guerra de las galaxias. Pero encima de eso, todavía estaban recibiendo otros castigos. Por ejemplo, Adán tenía que comer el pan embarrado con el sudor que le escurría de la frente, y a Eva le pusieron como castigo que le doliera mucho cuando tuviera hijos. Pero como no tenía otra cosa que hacer, se pusieron a tener hijos. Al mayor de sus hijos lo bautizaron con el nombre de Caín, y al segundo como Abel. Abel era un niño muy obediente y muy bueno. Caín, en cambio, siempre le acusó mortificaciones a su mamá. La primera mortificación fue cuando Eva le daba de comer, pues Caín tenía quijada de burro, como Kiko. Y no es lo mismo darle pecho a un bebé común y corriente que chupa una quijada de burro. Pero la peor mortificación que recibió Eva fue cuando los muchachos ya estaban más grandecitos. Pues resulta que un día Caín se enojó mucho con su hermano y lo golpeó con la quijada. Pero el golpe fue tan fuerte que Abel cayó al suelo y cuando se le dio cuenta ya estaba muerto. Después Adán y Eva también se murieron. En esta vida hay cosas que son caras, porque cuestan mucho dinero, y otras cuestan muy poco, y por lo tanto son baratas. Yo, por ejemplo, soy un niño barato. Por eso la Chilindrina me mira con mucha lástima y me dice, pobre chavito, ¿no te da pena saber que tú eres tú? Pero, ¿qué yo puedo hacer? Porque muchas veces no hemos preguntado ¿qué nos gustaría hacer cuando seamos grandes? Yo nunca he sabido contestar nada. Los demás sí.
La Chilindrina le gustaría llegar a ser presidenta. La Popis quiere ser actriz de televisión. Ñoño quiere ser el dueño de muchos restaurantes. Godínez quiere ser futbolista. Y Kiko quiere ser como su mamá. O sea que Kiko es más idiota de lo que pensamos. Que hace falta ser idiota para querer parecerse a esa vieja chancluda que nomás se la pasa regañando a todo el mundo. Además, cuando la gente se hace grande, los hombres deben parecer hombres y las mujeres deben parecer mujeres. O sea que Kiko va a ser de los que se ponen aretes en las orejas. Pero luego Kiko nos aclaró que no, que eso no es verdad. Y además nos dijo, yo solamente me quiero parecer a mi mamá en eso, de tener un hijo como yo. La gente dice que en esa ciudad ya no se puede respirar bien, porque el aire está muy condimentado. Pero el profesor Girafales dice que en cambio la gente no se preocupa mucho por otra cosa que está peor cada día, como es el ruido. El ruido sirve para que uno no lo oiga, pero lo malo es que también puede servir para que se eche a perder el oído de mucha gente, como sucede en las discotecas. Y no es ese el sonido o lo peor de la música tan alta. Lo que hace daño es en sí el volumen. Por eso que Ñoño siempre anda enfermo por el volumen que tiene. Además de las discotecas, lo que también hace muchísimo daño es el ruido que hacen las motocicletas, sobre todo cuando se atropellan en la calle. En la escuela hay una niña que se llama, pero de cariño le decimos Patricia Jiménez. Pati se sienta en el pupitre que está atrás del mío, pero el profesor Girafales insiste que yo debo mirar al pizarrón en vez de mirar a Pati. Lo bueno es que durante el recreo sí me la puedo pasar todo el tiempo mirando a Pati. Cuando ella corre, su pelo se hace así muy bonito. A veces Pati se queda viendo y entonces yo ya no puedo seguirla viendo a ella. Pues quién sabe por qué. Pero cuando ella me ve a mí, yo siento algo como que no sé qué. Y cuando se ríe yo siento lo mismo, pero mucho más. Yo estaba jugando a brincar de cojito cuando Kiko salió de su casa comiéndose un plátano. Y un momento después me preguntó, ¿quieres? Yo le voy a responder que sí, porque ese plátano se me antojaba mucho. Pero recordé que siempre me hace lo mismo. Primero me pregunta ¿quieres? Y cuando yo digo que sí, él me dice pues compra. O sea que le dije que no quería y le expliqué por qué. Entonces Kiko me dijo, pues qué lástima, porque esta vez sí pensaba darte la mitad del plátano. Pues me dio tanto gusto que le dije, sí quiero. Entonces dijo, pues compra. Lo peor de todo fue que yo no vi dónde tiró la cáscara del plátano. O sea que me resbalé al pisar la cáscara y fui a dar al suelo. Y Kiko, en vez de preocuparse, se soltó riendo como burlándose de mí. Entonces yo le rajé 2 trancazos en sus cachetes de marrana flaca. Y al instante se puso a llorar recargándose en la pared. Lo malo es que Kiko llora como si estuviera haciendo gárgaras con agua de cañería. Y lo hace con tanto ruido que se oye en toda la vecindad. Por eso Rondamón hasta salió de su casa para igual que sucedía. Entonces yo comencé a explicarle cuando llegó doña Florinda de la calle y le preguntó a su hijo qué le pasaba. Y Kiko le respondió, ¡me pegó! Pero como no aclaró quién fue el que le pegó, doña Florinda pensó que había sido el Rondamón y como siempre Rondamón fue el que salió pegando al patio. Luego doña Florinda le dijo a Kiko, ven tesoro, no te juntes con esa chusma. Entonces Kiko le dijo a don Ramón, chusma. Después Kiko y su mamá se metieron a su casa, pero Rondamón le dio tanto coraje que azotó su sombrero contra el suelo. Y luego le dio más coraje porque su sombrero cayó en una caca de perro. Yo me di cuenta que Rondamón estaba tan enojado que de seguro se quería desquitar conmigo. Me puse vivo y le pegué la carrera. Lo malo fue que en ese momento iba llegando a la vecindad del señor Barriga. Y yo fui a dar de tope contra su panza y lo tiré al suelo. Entonces el señor Barriga dijo, tenía que ser el Chavo del 8. Yo respondí que fue sin querer queriendo. Pero él contestó que siempre pensaba lo mismo, que siempre lo recibía con un golpe cuando él llegaba a la vecindad y que siempre le decía, fue sin querer queriendo. Entonces yo le dije que estábamos a mano, porque él repetía también siempre lo mismo, tiene que ser el Chavo del 8. Hoy en la mañana, durante el recreo, Pati llegó por detrás de mí. Me tapó los ojos con las manos y me dijo, adivine quién soy. Y yo supe que era Pati, porque era la única que tenía una voz que sentía bonito cuando la oyes. Pero no le puedo decir nada, porque empecé a sentir unas cosquillas. Luego la Chilindrina también llegó por atrás de mí, me tapó los ojos, me dijo, adivina quién soy. O si no fuera yo a reconocer a la muy mensa. Entonces la Chilindrina le quitó unos caramelos a Pati y Pati se quedó llorando. Yo también sentí unas ganas de llorar porque me aguanté. Mejor fui y le quité los caramelos a la Chilindrina y se los devolví a Pati. Entonces fue la Chilindrina que se puso a llorar. Y me da mucho coraje oír llorar a la Chilindrina, porque siempre lloran como si estuviera matando. Y con esos gritos uno hasta se queda sordo.
¿Qué diferencia con Patty, que cuando llora nomás hace un ruidito así muy quietito y sus ojitos se ponen así como mojados y hasta brillan más? Finalmente yo también lloré porque la Chilindrina me dio una pedrada en la cabeza. Si alguna vez me sacara yo la lotería, lo primerito que me gustaría hacer sería invitarme a comer, porque en esta vida lo más importante es comer, porque si no comes te mueres, y si te mueres, ¿a qué horas comes? Y si no vas a comer, ¿para qué te mueres? Por eso es mejor comer que morirse. Por cierto, que el profesor Girafales dice que el intestino de las personas mide como 6 metros de largo, pero a mí me ha tocado tan poca comida que por lo menos debe de medir como 2 o 3 metros de intestino sin estrenar. No estoy muy seguro, pero creo que la última vez que mastiqué un pedazo de carne fue cuando me mordí la lengua. Una vez me puse tan malo que me dieron a un hospital muy bonito, donde las enfermas se llamaban monjas y eran tan buenas que me daban de comer 3 veces al día. Pero lo malo fue que nomás estuve enfermo como 4 días y luego ya me devolvieron. Ahora estoy esperando que otra vez me vuelvan a poner malo, para que otra vez comer 3 veces al día. Ayer fue el cumpleaños de Patty, yo no lo sabía, pero lo supe cuando Ñoño llegó y le di un regalo. Entonces Patty le dio un beso a Ñoño. Un día de esto voy a agarrar a Ñoño y le voy a partir todo lo que se le llama cara. De todas las historias que nos ha contado el profesor Girafales, una de las más bonitas es la de un señor que se llama Noé, que fabricaba barcos y juntaba animales. Un día Dios le dijo a Noé que llamaba poco para que el diluvio es como un agujero, pero más tupido. Entonces Noé le preguntó qué debía hacer y Dios le recomendó que fabricara un barco grandidísimo para que cupieran todos los animales y también el elefante. Pero los únicos que ayudaban a Noé eran sus hijos, que eran 3, y las esposas de sus hijos. En cambio, todas las demás personas del pueblo ni ayudaban ni nada, y nomás se la pasaban burlándose de Noé pensando que el pobrecito estaba loco. Y Noé les contestaba que los locos eran ellos, y que luego no fueran a quejarse cuando estuvieran ahogándose. Sin embargo, más que burlarse, la gente de Noé, lo que le provocaba a Noé era eso, de que tenían que juntar parejas de animales, porque deberían ser macho y hembra, y muchas veces no es tan fácil distinguir cuál es macho y cuál es hembra. Claro, que hay algunos que se distinguen muy fácilmente, los burros por ejemplo, pero hay otros que no sé cómo le hizo Noé para distinguirlos, como es el caso de los pájaros, los pescados, las víboras, los gusanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, Noé logró juntar todas las parejas de animales y les pidió que entraran al barco, que por cierto se llamaba Arca, pero entraron justo a tiempo, pues el ratito del diluvio se puso a llover, y como todavía no había inventado las alcantarillas, las calles empezaron a inundarse de agua, y luego siguió lloviendo tan tupido que al ratito no se veía el suelo, ni las casas, ni nada. Lo único que se podía ver era el barcote en el cual iban Noé, su familia y los demás animales. Noé pensaba que los demás se iban a morir de envidia, pero no fue así, se morían de ahogados. Lo malo fue que un día no tenía mucho que hacer. A Noé se le ocurrió inventar el vino. Claro, se emborrachó, pero estaba tan borracho que ni se podía levantar para asomarse a ver si había dejado de llover. Por lo tanto, lo que hizo fue agarrar un pájaro, a cual ordenó que saliera a ver si seguía lloviendo. Entonces uno de sus hijos empezó a burlarse de Noé, diciendo que los pájaros no sabían a menos que fueran pericos. Pero los pericos no saben decir que se está lloviendo, no, lo único que saben decir son cosas como daca la pata, lorito, vete a la porra, niña pedorra, entre otras cosas, y cosas por el estilo, ¿vale? O sea que de nada servía que mandara al pájaro, pero Noé seguía estando borracho, que ni siquiera le dio por avergonzarse con su hijo, se burló de él. En vez de eso le dio un maldecir a los hijos de sus hijos, o sea que pasó a fregar a los nietos, que ni culpa tenían. Al otro día, Noé dijo que él no era tan tonto como es para esperar que el pájaro hablara en español, sino que lo mandó para ver si regresaría seco o mojado. Que si regresaba mojado quería decir que seguía lloviendo, y lo mismo al revés. Lo malo era que el pájaro no regresaba ni seco ni mojado, o sea que seguían las mismas, y Noé no podía mandar otro pájaro porque se le podían acabar, ya que nomás llevaba 2 de cada uno, hasta que por alguien se le ocurrió asomarse que el diluvio ya no estaba lloviendo. Entonces todos bajaron del barco y se pusieron a tener hijos para reponer a toda la gente que se había muerto ahogada. Pero lo más interesante de Noé fue la cantidad de años que llegó a vivir. No recuerdo muy bien, creo que fueron más de 900.
O sea que llegó a ser más viejo que Jaimito, el cartero. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que una persona pueda vivir tanto tiempo? Pero lo que sucede es que en aquella época no había tantos médicos, ni hospitales, ni nada de eso. Ayer, el profesor Girafales nos ordenó que copiáramos una frase que hay en el libro de Ciencias Naturales. Y es esta: el ser humano se vale de todos los sentidos para entrar en contacto con el mundo que lo rodea. Y hoy en la mañana el profesor preguntó que sabíamos cuáles son los sentidos. Entonces la Popis dijo que los sentidos son los sangrones, que les haces algo y luego ya no te quieren hablar ni nada hasta que te retienen el saludo. Pero el profesor le dijo que él estaba hablando de otra clase de sentidos, que son los que dice el libro, y estos sentidos que se refiere al profesor son vista, oído, olfato, o sea, la cosa de oler, el gusto y el tacto cuando tientas algo. El profesor le preguntó a Patty para qué le servían a ella los ojos, y yo me adelanté a responder que a Patty los ojos sirven para mirar bonito. Entonces la Chilindrina me dio un pellizco que me dejó ardiendo el brazo, y el profesor me dijo que la pregunta se la había hecho a Patty. Entonces Patty respondió que a ella los ojos le servían para dos cosas: para ver cuando se despierta y para cerrarlos cuando tiene sueño. Pero la Chilindrina le dijo que también le van a servir para llorar cuando a ella le rompa todo lo que se le llama cara, cual yo no lo voy a permitir. Además, el profesor Girafales le llamó la atención a la Chilindrina para andar de peleonera, pero ella dijo que daba coraje que respondieran tantas tonterías. Entonces yo le dije que Patty jamás respondería tonterías. Esto hizo que se enojara más la Chilindrina, que me dijo: tú cállate los hocico, chavo. Y luego añadió: ¿sabes para qué te sirve a ti los ojos? Y yo le contesté que para mí los ojos me sirven para mirar a Patty. Entonces Chilindrina me dio una patada en la espinilla y me dijo: pues no, a ti los ojos nomás te sirven para tener lagañas y chinguillas. El profesor Girafales tuvo que calmar al Chilindrina, lo cual le costó bastante trabajo. Y luego, cuando parecía que ya se había calmado, el profesor le preguntó que si ya ella sabía para qué le servían los oídos. Y la Chilindrina contestó que le servían para escuchar las endejadas que decía el chavo. Esto hizo que el profesor se enojaría demasiado, pues siempre nos ha dicho que a él no le gustan las groserías. Pero bien que les ha dicho un día que se puso a discutir con don Rondamón. Y la Chilindrina le dijo a ella, poca le gustan esas palabras. Y la prueba está en que solamente le dice cuando está muy enojada. Lo mismo que le pasó al profesor cuando estaba discutiendo con Rondamón. Después, ya se calmó la Chilindrina. Y el profesor, con la lección de Ciencias Naturales, nos dijo que el sentido que sirve para servir los olores se le llama olfato, y que también hay un órgano que se encarga de eso. Luego presentó que si sabíamos dónde está ese órgano, y Godínez respondió que el órgano que se encuentra en la parte de atrás de la iglesia. El profesor le dijo que le estaba hablando de la nariz, no aclaró de la nariz de quién. Luego el profesor me preguntó a mí que si sabía lo que es el gusto, y le respondí que sí, que el gusto es lo que siente cuando llega Patty. Entonces sentí la espinilla otra vez de la patada que me dio la Chilindrina, cuando ya parecía que se había calmado. O sea, con razón dice Rondamón, es imposible entender a las mujeres. El profesor aclaró que al hablar del gusto, él se estaba refiriendo a algo que se siente en la boca. Entonces yo dije que lo mejor que se sentía en la boca sería un beso de Patty. Pero no puedo saber si respondido bien, pues al instante la Chilindrina me volvió a patear la espinilla, aparte de darme un reglazo en la cabeza y un pellizco en el pescuezo. Lo bueno fue que el profesor se apresuró a detener a Chilindrina, pero cuando la soltó, ella puso a decir: es que ya me tienen aburrida, que los ojos para mirar a Patty, que el oído para escuchar a Patty, lo mismo el olfato y el gusto. Y luego, como si recordara algo que le espantaba, terminó diciendo: todavía falta el tacto. Y él salió corriendo del salón de clases. Entonces el profesor Girafales nos dijo que no nos preocupáramos, que ya volvería a entrar, y siguió con la lección, explicándonos que todos los sentidos son importantes. Dijo que, por ejemplo, es muy lamentable que haya personas que pierden la vista, y Godínez dijo que entonces trabajaran como árbitros de fútbol. Luego habló de los que pierden el oído, y Ñoño dijo que eso se refiere a los cantantes de rock and roll. Después dijo que también era lamentable que alguien perdiera el olfato, pero Patty dijo que no, eso era bueno, pues que pierden el olfato no sufren cuando entran al baño en un cine. Finalmente el profesor habló del tacto y preguntó que cómo podíamos evaluar, por ejemplo, si una persona era lisa o arrugada. Y la propia respondió: según tiene mi edad o la de usted. El profesor dijo que mejor ponía otro ejemplo. Y preguntó que cómo podemos averiguar si un objeto tiene espinas. Y yo le respondió: observamos cuidadosamente el objeto, y si era chayote, de seguro tenía espinas. Para entonces el profesor parecía ya como desesperado, pues hasta gritó diciendo:
¿para qué te sirven a ti las manos? Y yo contesté, ojalá me sirvieran para hacer un cariñito a Patty. Pero acababa de responder cuando me di cuenta que la chilindrina acababa de regresar y se me acercó diciendo, yo voy a decir para qué me sirven a mí las manos. Y le sirvieron para darme una golpiza que ni me di cuenta, me la partió. Así como cuando me peleé con Godín. El profesor Gira nos ordenó que llevábamos un trabajo acerca de la nutrición. Pero yo no tenía ni la menor idea de lo que debía escribir. Entonces la chilindrina me dijo que no hacía falta que escribiera nada. Que bastaba con que llevara una fotografía mía. Hoy apareció en la vecindad un letrero que dice, en esta vecindad están prohibidos los animales. O sea que lo copié tal como estaba escrito, pero el profesor Girafales ya nos dijo que ese letrero tiene muchas faltas de mala ortografía. Pasó fue que lo escribió Rondamón, que es muy bruto. Pero la idea no fue de Rondamón, sino que de doña Florinda. No más que ella le pagó a Rondamón para que le escribiera el letrero. Que a doña Florinda es a la que no le gustan los animales, con excepción de aquí. Doña Clotilde, o sea la bruja del 71, se enojó mucho cuando vio ese letrero. Pero Jaimito el cartero le dijo que no se preocupara. Mientras ella pagara la renta a tiempo, no le podía prohibir que viviera aquí. Entonces doña Clotilde se enojó también con Jaimito y le dijo que ella no era ningún animal. Jaimito le preguntó que entonces por qué se había enojado al ver el letrero. Y doña Clotilde respondió porque ella tenía un perrito. Por cierto, el perrito de doña Clotilde es muy bonito, pero muy delicado porque es una raza muy fina. Por eso le tiene que dar de comer mejor que a mí, que yo no soy de raza fina, sino más bien. Doña Clotilde es muy cariñosa con su perrito y lo cuida como si fuera su hijo. La chilindrina dice que eso debe, que doña Clotilde es una solterona, porque dice que a las solteronas casi nunca les da por tener hijos. Y por eso en vez de tener hijos, tiene perros. Pero las mujeres se engordan mucho cuando van a tener un hijo. Yo no recuerdo que doña Clotilde hubiera engordado cuando iba a tener al perro, o sea que no es lo mismo. Después ya se supo que doña Florinda mandó poner ese letrero porque se enojó mucho cuando el perrito de doña Clotilde se metió a su casa y se acabó en la alfombra. Pero de la nada le sirvió, porque después de que había puesto ese letrero, el perrito se volvió a meter a su casa y se volvió a cargar en la alfombra de la sala. Y es que doña Florinda se le olvidó que los perros no saben leer. Patty ya no va a la escuela. Creo que su familia se fue a vivir a otro lado. Cargaron con ella. Pero yo no sé dónde estará ese otro lugar. ¿Dónde estará Patty? ¿Qué estarás haciendo? Ahora hay otra niña que se sienta en la misma banca donde se sentaba Patty. Pero qué diferencia. Además, a mí no parece bien que llegue alguien y ocupe el lugar de Patty. Por eso le quité de ahí. Luego supe que el profesor Girafales quien puso a la otra niña en ese lugar. Pero para poner eso, mejor no hubiera puesto nada en esa silla. No hay ningún sitio que reemplace a Patty. Hoy por la mañana, en la escuela, el profesor Girafales nos contó la historia de Cristóbal Colón, que es muy interesante. Cristóbal Colón era un descubridor que una vez fue a ver a la reina de España y le dijo que él tenía muchas ganas de ir a descubrir América. Y le dijo la reina que le parecía muy buena idea y que debería esperarlo para hacerlo. Entonces Colón le dijo que no tenía dinero suficiente para los pasajes. Pero la reina dijo, no te preocupes, yo te consigo. La reina, que se llamaba Isabel y se pidió la católica, se fue derechito a vender unas joyitas muy valiosas que ella tenía. Y así consiguió suficiente dinero para comprar 3 barcos con sus respectivos marineros y se los regaló a Colón. Poco después, Cristóbal Colón salió muy contento a descubrir América. Él iba en el barco principal, se llamaba la Santa María, los otros se llamaban la Tinta y la otra la Piña. Y deben haber sido unos barcos muy buenos, porque al hablar de ellos, Colón no decía que eran barcos, él decía que eran calaveras. Pues la verdad es que si te regalan algo, no se vale que te pongas a exigir. Pero no era descubrir América, pues para esto había un problema muy grande, que nadie sabía dónde estaba. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, un marinero empezó a gritar, tierra a la vista. Entonces todos se sumaron y se dieron cuenta de que era América. Allá había muchos indios que se asombraron muchísimo cuando vieron que los descubridores ya sabían montar a caballo, porque los indios no conocían los caballos y pensaban que eran mitad hombre y mitad animal. La mitad animal era la de abajo. Pero luego los descubridores se tuvieron que desmontar para poder ir al baño. Y entonces los indios se dieron cuenta de que eran personas como ellos, pero con barba, y dijeron, menos mal. Muy pronto los descubridores se dieron cuenta de que había muchos indios que vivían en las pirámides. Y había otros que morían en las pirámides. Que morían en las pirámides eran porque arrancaban a estos, les arrancaban el corazón como con un cuchillo. Ellos decían que eran sacrificios humanos, pero yo pienso que no eran humanos, sino todo lo contrario, muy inhumanos. Después había algunos que se comían a los muertos, hasta que los descubridores les dijeron que no estaba permitido comer carne de gente y menos en Cuaresma. Luego Cristóbal Colón regresó a España y la reina le preguntó ¿cómo te fue? Y le respondió bien hasta eso. Pero Cristóbal Colón estaba tan contento de haber descubierto América que le dieron ganas de descubrirla otra vez.
En total, la descubrió 4 veces, así que hasta que se murió el pobre Cristóbal. ¿Qué estará haciendo? Anoche Kiko nos invitó a ver un partido de fútbol en la tele de su casa. Pero al rato llegó doña Florinda y dijo que el fútbol era un espectáculo que solo estaba bien para Chusma. Y añadió que a ella lo que le gustaba eran las telenovelas. Por lo tanto cambió de canal y puso una telenovela. Y lo peor de todo fue que ni el mismo Kiko protestó, pues el muy menso se puso a ver tranquilamente la telenovela en compañía de su mamá y la Popis. Pero entonces cuando yo ya estaba a punto de salirme de ahí, va llegando a toda velocidad el profesor Girafales. Pronto doña Florinda ponga el canal donde está el fútbol. Esto hizo que doña Florinda pusiera cara de vela derretida y preguntó que ponga el canal donde está el fútbol, dijo el profesor, que no ve que hoy es la final del campeonato. Entonces doña Florinda le preguntó al profesor que si a él le gusta el fútbol y el profesor dijo que le encantaba y doña Florinda que ella también, de modo que el ratito ya estamos viendo el partido. Y gracias a esto yo pude aprender muchas cosas acerca del fútbol. Por ejemplo, para ser un buen futbolista lo primero que hace falta es tirar muchas patadas. Así puede ser que hasta que le des alguna vez el balón. Luego hay que acercarse al contrario y jalar de la camiseta, de los calzones, de los brazos, de los pelos. Hay que dejarse caer para que nos marquen penalti. También aprendí que hay unos jugadores que patean mejor la pelota con la pierna derecha y otros con la izquierda. Otros la patean mejor con la cabeza. Además de los futbolistas en el campo, también hay árbitros y abanderados. Los árbitros están ahí para expulsar campo a los jugadores que protestan por algo, y los abanderados están para que levantar su banderita cada vez que alguien se dispone a meter un gol. Los del público se divierten mucho arrojando a la cancha toda clase de objetos como cohetes, botellas, naranjas, chupadas, rollos de papel de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Unos quieren que gane un equipo y otros quieren que gane el otro. Pero cuando el equipo contrario anotó el gol, el que anotó el gol estaba en fuera de lugar. Estaba hablando del partido, se llaman comentaristas. Pero también hay otros que se llaman cronistas. Y otros que se llaman Fernando y otros que según Toño. Dice el profesor Girafales que también compiten entre sí para destrozar un idioma. Según sigue diciendo el profesor Girafales, el cual se le pasó todo el partido diciendo que bárbaro, no se dice recepcionado, se dice recibido, y luego que no se dice rechacé, se dice rechazó, etcétera, etcétera, etcétera. De todos modos, el fútbol es muy bonito. Ayer cuando entrábamos al salón de clases, yo maté una araña del pisotón. Lo malo fue que la araña estaba en el zapato del profesor Girafales, el cual se enojó mucho y me regañó. O sea, que hizo mal porque en vez de regañarme debía haberme dado las gracias, ya que le salvé la vida evitando que la araña lo picara. Y él dijo después de que la araña no era venenosa y porque lo tanto no había peligro. Pero ni modo que uno no se ponga a preguntarle a las arañas si son o no venenosas. Lo mejor es darles el pisotón y ya después averiguás. Entonces el profesor nos preguntó, ¿ustedes saben lo que pasaría si matamos a todos los insectos que hay en el mundo? Y Ñoño respondió, lo que pasaría es que extrañaríamos mucho a la chilindrina. Y eso nos dio mucha risa a todos, menos a la chilindrina, la cual se puso muy seria y le dijo a Ñoño, pues fíjate que yo prefiero ser un insecto y no un elefante. Y entonces empezaron la pelea. Pero mi lugar en la clase está entre Ñoño y la chilindrina. La mayoría de los golpes siempre los recibo yo. Lo bueno fue que el profesor Girafales separó rápidamente a los dos peleoneros. Luego explicó que si matáramos a todos los insectos que hay en el mundo, lo que pasaría es que pasarían muchas cosas malas. Por ejemplo, se acabarían muchas plantas que necesitan insectos para que lleven el polen de una flor al otro. El polen es como un polvito que usan las flores para tener hijos. Entonces yo dije que sería imposible que pudiéramos matar a todos los insectos porque luego se nota que hay muchos más insectos que gente. O sea que bastaría con que ellos nos echaran un montón para acabar con nosotros. El profesor dijo que yo tenía razón, pero de que todas formas hay otros animales que ya se están agotando. Entonces la Popis, que si se están agotando es porque ya están haciendo demasiado ejercicio. El profesor explicó que agotarse también quiere decirse acabarse o extinguirse. Y como por ejemplo, dijo que hay un pájaro que se llama pájaro de fuego, que está a punto de extinguirse. Después el profesor nos preguntó, ¿ustedes saben qué animales están extinguiendo? Y Godínez contestó, si el pájaro de fuego, los que los tienen que extinguir son los bomberos. Pero el profesor dijo que no es el hombre quien está acabando no solo con esos pájaros, sino también con otros animales. Sin embargo, reconoció que también hay animales que perjudican a la humanidad. Entonces Kiko dijo que ahí estaban como ejemplo las pulgas, que además de molestar a la gente, también molestan a los perros. O sea, solo perjudican a la humanidad, sino a la perreridad. Luego la Poppy recordó que a ella le perjudicó un caballo, porque la tiró al suelo cuando ella lo estaba montando. Pero luego se dio cuenta que la culpa había sido ella misma, pues la muy tonta dio la vuelta a la derecha cuando el caballo estaba a la vuelta a la izquierda. O sea, lo
que la popis a montar al caballo. Bueno, yo tampoco sé montar, pero me imagino que no se va a ser tan difícil. Que todo es cuestión de saber guardar el equilibrio y agarrarle muy bien de las riendas. Entonces la Chilindrina dijo que yo tenía razón, porque hay algo muy importante, añadió. Entre el caballo y tú, el caballo es el único que puede agarrar las riendas con el hocico. Después Ñoño comentó que a su papá también lo había perjudicado un caballo, pero la Chilindrina dijo que seguramente ha sido al revés, que el señor Barriga había perjudicado al caballo para haberlo montado. Pues no hay caballo que soporte tantísimo peso encima. Pero Ñoño dijo que su papá jamás había montado un caballo. Entonces le preguntamos que si algún caballo había pateado a su papá. Yo respondió que no, que eso tampoco, que él hablaba de un caballo que perjudicó a su papá por haber entrado en último lugar en el hipódromo. Luego me preguntaron a mí, y yo respondí que los animales que más perjudicaban son los cuando les da rabia y los gatos cuando les da por rasguñar. Finalmente la Chilindrina dijo que el animal que más está perjudicando al animal es la cigüeña. Ayer por la tarde doña Clotilde le regaló unas empanadas a don Damón, pero la Chilindrina dijo que esas empanadas podían tener alguna brujería para embrujar a su papá, porque don Damón nunca debería casarse con doña Clotilde, que es lo que ella más quiere en la vida. Entonces la Chilindrina me dijo que se debía sacrificar probando las empanadas antes que su papá. O sea que se comió una empanada. Entonces yo le dije que yo también quería sacrificar un poquito. O sea que yo también me comí una empanada. Y luego los dos seguimos sacrificándonos hasta que nos acabamos las empanadas. De verdad que es bonito sacrificarse por los demás. Lo malo fue que el don Damón llegó cuando yo me estaba sacrificando con la última empanada. Y se enojó mucho conmigo, con la Chilindrina. No se pudo enojar porque ella ya no estaba ahí. Y es que ella había visto por la ventana que se acercaba a su papá y recordó que tenía algo muy importante que hacer en ese momento. O sea, que la Chilindrina no me pudo ayudar a explicarme a su papá que nos habíamos sacrificado por él. Y como don Ramón es muy bruto, no entendió nadie, hasta me dio un coscorrón en la cabeza. El profesor Girafales me castigó porque dije que Kiko es un idiota. Y eso no fue justo, pues el profesor mismo nos dice a cada rato que siempre debemos decir la verdad. Bueno, tal vez yo me equivoqué, pero nomás tantito, porque yo dije que él era un idiota de nacimiento y la Chilindrina dice que no, que Kiko es idiota de nacimiento, sino por mayoría de votos. La votación la hicimos en la escuela a todos los niños del salón. Resultó que el único voto en contra era el mismo Kiko, o sea que con eso demostró ser el más idiota de lo que pensábamos. Pues solamente los idiotas se dan cuenta de que son idiotas. Con decir que hasta la misma Popis había votado a favor. Y eso que la Popis es prima de Kiko. Y se le nota. Por ejemplo, un día el profesor Girafales estaba hablando de los 4 puntos cardinales. Y la Popis dijo que los cardenales son como los obispos, pero con otro gorrito. Y otro día el profesor estaba contando que México perdió la mitad de su territorio. Y la Popis dijo, por no fijarse dónde dejan las cosas. El profesor Girafales dice que la escuela es la fuente del saber y que los niños vamos a ir para beber de esa fuente. Pero la Chilindrina dice que la Popis jamás ha bebido ni una gota de agua de esa fuente del saber, nada de saber hacer gárgaras. Lo que pasa es que según la Chilindrina, la Popis es la persona más mensa que ha ido a la escuela. Pero yo pienso que Kiko le gana. Lo que pasa, y bueno, también puede ser casualidad, de que la Popis y Kiko son primos, o sea, lo malo es de familia. Es hereditario. Y Ñoño dice que lo que pasa con la Popis y Kiko es que ninguno de los dos han estrenado su cerebro. Pero yo pienso que eso es bueno, porque las cosas que no sirven es mejor no usarlas. Hay quien dice que en la vecindad vive algún ratero. Pues últimamente han desaparecido muchas cosas que ya se las han robado. Aunque también podría ser que las cosas hubieran desaparecido por magia de la bruja del 71. Pero yo le pregunté, ella me dijo, por cierto, que la bruja del 71 se enojó mucho conmigo por haberme hecho esa pregunta. Porque dijo que era tanto como decirle bruja a ella. Por eso no es verdad. Pues yo no quisiera ni atreverme a pensar que la señorita Clotilde sea una bruja. Porque no voy a hacer que me adivine el pensamiento y me convierta en un sapo. O sea, quisiera ver un ratero en la vecindad, lo que está mal hecho, porque nadie se debe robar las cosas ajenas que pertenecen a otros. Algunos piensan que el ratero puede ser don Damón, pero yo no lo creo. Pues el otro día se robaron la plancha de doña Florinda y don Damón ha sido tan valiente porque el don Damón sabe que doña Florinda le puede romper su cara. Como la vez que le dio como media hora y le dijo que la próxima le iría peor. Jaimito el cartero tampoco puede ser capaz de robar, pues él prefiere evitar la fatiga. Y algunos dijeron que el ratero era yo, pero no es cierto. Me caí
Yo nada más me he robado algunas cosas de comer. Como una vez que me robé una rebanada de pastel que dejó doña Clotilde en la entrada de su casa, pero sin querer queriendo. Porque yo no quería robar esa rebanada de pastel. Yo nada más quería probar. Y después probé otro poquito y después probé todo lo demás. El señor Barriga sigue pensando que Rondamón es el ratero de la vecindad, ya que sigue sin pagarle la renta. Pero la Chilindrina le dijo que son dos cosas muy distintas, pues los rateros se esconden y se disfrazan. Y es que don Rondamón anda siempre con la cara descubierta y yo ya apoyé a la Chilindrina, pues le dije que, teniendo la cara que tiene el Rondamón, hace falta ser valiente para traerla descubierta. A la Chilindrina no le gusté lo que yo había dicho y hasta aseguró que eso no servía para apoyar a su papá. Después la misma Chilindrina dijo que ella estaba hablando de los que se tapan la cara con pañuelos o lo que sea, que no se puede confiar en ellos. En ese mismo tiempo estuvo de acuerdo el señor Barriga, pero nos contó que también hay muchos otros que andan vestidos de traje y corbata y que son los que más roban. Y nos explicó que esos rateros de traje y corbata se disfrazan a veces de cosas de que los niños todavía no podemos comprender muy bien, pero que luego cuando seamos adultos lo vamos a encontrar hasta en la sopa. Todo mundo sigue hablando del ratero que debe haber en la vecindad. Y yo dije que me gustaría ser el Chapulín Colorado para poder agarrarlo, pero Kiko dijo que yo no servía para eso. Entonces yo le dije que sí, y que ya basta. Hasta tenía un plan para agarrar al ratero, y el cual consistía en dejar algo a la vista de todo mundo y ponerlo a espiar para descubrir quién es el que llega a robar. Y este día le gustó mucho a Kiko, pues dijo que sería como jugar a los policías y ladrones, pero de veras. Entonces quedamos en que eso era lo que debíamos hacer, ojalá de buenos resultados. Anoche hicimos lo que habíamos planeado. Kiko sacó de su casa la licuadora que usó su mamá para cocinar y la colocamos en medio del patio. Luego nos escondimos y nos pusimos a espiar a ver quién llegaba y se la robaba. Pues poco después llegó Rondamón, cual tropezó con la licuadora y azotó como chango viejo. Luego se levantó enojadísimo y le dio una patada a la licuadora, pero estoy seguro que le dolió más a la licuadora, pues entró cojeando a su casa y echando muchas mentadas. Pero él no robó la licuadora, o sea que se sigue comprobando que Don Ramón no es el ratero de la vecindad. Lo malo fue que con la patada la licuadora fue a dar a un rincón donde no era fácil que pudiéramos ver lo que pasaba por ahí. Sin embargo, después de un rato, Kiko y yo vimos que entraba por el portón un tipo que no viene en la vecindad, el cual caminaba como haciéndose endejo y estaba a punto de salir nuevamente por el portón cuando descubrió la licuadora. Entonces la agarró y salió corriendo a toda velocidad. O sea que lo más probable ese tipo sea el ratero. Tal como yo sospechaba, no vive en la vecindad. Hoy en la mañana vimos que doña Florinda estaba muy preocupada diciendo que el ratero ya se había metido a su casa. Se había robado la licuadora acabadita de comprar. Y solamente Kiko y yo sabemos que el ratero no se metió a su casa, sino que se robó la licuadora del patio. Sin embargo, no quisimos decir nada hasta estar bien seguros. Por lo tanto, a la noche hicimos lo mismo que el día anterior, nomás que esta vez pusimos en el patio una cafetera eléctrica. También sacó Kiko de su casa. Pero el resultado fue igual, pues volvió a entrar al mismo tipo y se robó la cafetera. O sea, ya es mucha coincidencia, ¿no? Doña Florinda sigue sin saber la verdad, pues hoy en la mañana comentó que le robaron su cafetería eléctrica, pero sigue creyendo que el ratero se metió a su casa para robársela y ni siquiera sospecha que la cafetera estaba en el patio cuando el ratero se la robó. Pero Kiko y yo habíamos visto con tranquilidad cuando lo estuvimos espiando. Sin embargo, para que no quede ninguna duda, decimos repetir la prueba por tercera vez y ya no más. Estoy esperando que Kiko salga de su casa con una tostada de pan que le va a regalar el profesor Girafales, señor Florinda. La vamos a dejar también en medio del patio para espiar y bien ver quién es el que se la roba. Pero segurito que va a ser el mismo tipo. Yo estuve espera que nadie salía. Kiko de su casa con tostada de pan y creo que luego me quedé dormido. Pero al mediodía me contó Chilindrina que estuvo oyendo una conversación entre doña Florinda y el profesor Girafales, donde ella decía que tristísima porque haber sorprendido con Kiko cuando estaba tratando de robarse la tostadora de pan que le acaba de regalar el profesor. Pero lo peor de todo fue que según oyó la Chilindrina, Kiko dijo que toda la idea había sido del Chavo del Ocho, que soy yo. O sea que ahora ni de loco me acercó a la casa de doña Chancluda. Todo eso es lo único que, bueno, de doña Florinda, contra de alguna manera había sorprendido a Kiko quedándose despierta para espiar. Habían intentado robar. O sea que copió descaradamente mi plan que ya tenía. A mí me gusta mucho estudiar la música, pero nada más cuando la música es bonita. O sea, cuando sientes bonito al escucharla. En cambio hay canciones que nomás las oyes y dan ganas de taparse las orejas. El profesor Girafales dice que hay 3 clases de notas musicales: negras, blancas y redondas. Pero yo creo que se equivocó en realidad,
todas son redonditas. Lo que sí es diferente es que algunas tienen un palillo, otras no. Y también son diferentes los palillos, porque a veces tienen unas como banderitas. También dijo que las blancas valen el doble que las negras. Pero la Chilindrina le dijo, eso es lo que piensa únicamente es lo racista. O sea, los blancos no se llevan bien con los de color. Luego el profesor nos preguntó que si sabíamos cuáles eran redondas, y yo le dije las redondas eran las hermanas de Ñoño. A todo el mundo le dio risa, menos a Ñoño, el cual me levantó la cabeza y me pegó un trompo de madera macizo y me sacó mucha sangre. Entonces yo le dije, la próxima vez aviéntame a tu hermana. Pero la Popis dijo, no chavo, te aplasta. De todos modos el profesor tuvo que separarnos. Al rato prosiguió la clase y el profesor Girafales dijo que en la música no solo son importantes los sonidos, sino que también son muy importantes los silencios, sobre todo cuando canta Kiko. Después, cuando salimos a recreo, Ñoño me pidió que le devolviera su trompo, y yo se lo devolví, pero a la mera panza. Rondamón me invitó ayer a ver una corrida de toros en su tele, pero me gusta más el fútbol. En la corrida ganaron los toreros, y eso que los toros eran 6 y los toreros nomás 3. Es verdad que los toros tienen cuernos y los toreros no, pero en cambio los toreros tienen espada y los toros no. Además, a los toreros los ayuda el picador, que es un gordo de a caballo que tiene una como lanza, y también los otros que van y les clavan banderillas a los toros cuando se descuidan. Lo primero que hacen los toreros es marear a los toros con un capote, que por un lado es rojo y por el otro no. Y como a los toros no les gusta el color rojo, los que tratan de hacer es comar al capote, o sea, atacar al toro. Por eso, el torero debe estar muy listo para quitar el capote antes de que el toro lo cuerne. Pero hay toros que son más listos que el torero y hacen como que van a cornar el capote, pero lo que hacen es cornar al torero. Las cornadas duelen muchísimo porque le sacan sangre. Después van y entierran banderillas por la espalda del toro, lo cual también duele muchísimo, porque los toros sienten igual que la gente. No más que ellos no pueden hablar en español, por eso no dicen nada, pero se nota su dolor. Después agarran otro capote que se llama muleta, pero que no se parece a los que usan algunas para poder caminar, o sea, que son de trapo. Esas muletas sirven para que el torero siga toreando otro rato, pero antes el picador ya le encajó su lanza al toro, y eso también les duele muchísimo. Y no sé si los toros tienen lágrimas en los ojos como todos nosotros, y como no pude ver de cerquita, no sé si estaba llorando, pero les hacen tantas cosas que yo creo que sí. Después, hasta los matan y los sacrifican a los pobres toros. Hoy en la mañana, durante la hora de recreo, en vez de jugar, estuvimos discutiendo cosas de la historia de México. Ñoño dijo que el cura Hidalgo dio gritos de dolores porque le obliga el estómago. Pero la Popis dijo que no, que el grito lo dio la esposa del cura Hidalgo, que se llamaba Dolores, y de cariño le decían Lolita. Yo pensé que eso no podía ser cierto porque los demás curas tienen prohibido casarse con su mujer. Entonces la Chilindrina dijo que la mayoría no se casan, pero hay unos cuantos que sí. Lo que sucede es que los curas que se casan dejan de ser curas y se ponen a trabajar de militares. Al cabo, que así también mandan muchas almas al cielo. Después entró Godínez a la discusión y dijo que el cura Hidalgo sí estaba casado, pero no con Lolita, sino con España, porque Hidalgo es el padre de la patria y España es la madre de la patria. Además, Godínez nos enseñó una página del libro de historia, donde dice, llegó el cura Hidalgo y Costilla, o sea, que llegó con su esposa. Lo que sí sabíamos era que el más amigo de Hidalgo se llamaba San Miguel Allende. Y también tenía una amiga que se llamaba Corregidora Ortiz de Domínguez, que se hizo muy famosa porque la retrataron en las antiguas monedas de 5 centavos. Por cierto, el profesor Girafales había regañado a la Chilindrina, pues cuando le preguntó que cuál había sido su mayor enemigo de doña Corregidora, la Chilindrina contestó, su peinadora. En la clase también hubo otra discusión cuando el profesor preguntó que cuál había sido el mayor obstáculo de los insurgentes. Yo dije que los semáforos y la Popis dijo que los policías de tránsito. Godínez dijo que los baches, pero la Chilindrina dijo que no, porque los baches no están en insurgentes sino en las demás calles. Luego Ñoño dijo que para su papá el mayor obstáculo de los insurgentes es eso de que esté prohibido estacionar ahí el carro. Y los demás opinaron otras cosas. Pero cuando estaba más animada la conversación, el profesor dijo que él no hablaba de la avenida Insurgentes, sino del ejército donde trabajaba el cura Hidalgo, y que su principal obstáculo había sido que no estaban bien organizados, o sea,
lo mismo que los semáforos y los policías. Al cura Hidalgo, lo que más le gustaba comer eran las albóndigas con granaditas. Pero lo más triste de todo fue que el cura Hidalgo no pudo ver el final de la guerra, porque antes ya lo habían fusilado. La culpa la tuvo uno, que andaba de traidor, pues fue de rajón con los españoles, y entonces los españoles lo agarraron prisionero, le pusieron unas esposas en las manos y se lo llevaron. Pero eso pasó cuando apenas comenzaba la guerra, que duró apenas 11 años. O sea que tiene más mérito el triunfo de los insurgentes, porque desde el principio se quedaron con un hombre menos. Lo malo fue que después de la guerra de los insurgentes, estos mismos empezaron a discutir unos con otros, porque todos querían ser presidentes. Pero los más aborazados eran dos que se llamaban Agustín y Iturbide, que hasta querían ser emperadores, y en castigo también a ellos también los fusilaron. Desde entonces nadie quiere ser emperador, o sea, todos quieren ser presidentes. La Chilindrina consiguió que Jaimito le prestara su plancha. Yo le pregunté que para qué la quería, si ya nunca se ponía a planchar su ropa, ya que esto lo hacía siempre su bisabuela. Pero la Chilindrina me dijo que quería la plancha para planchar a Serafina, que así se llamaba la muñeca de la Popis. La Popis se enojó mucho cuando supo lo que quería hacer la Chilindrina con su muñeca. Pero la Chilindrina dijo que eso era lo que estaban haciendo últimamente todas las actrices de televisión, plancharse la cara. Y como ejemplo nos enseñó una revista donde había fotos y donde hablaban de muchas artistas que habían hecho eso. Y la verdad es que por las fotos sí se nota que tenían el pellejo más lisito. O sea, no tan arrugado como lo tenían antes. La Chilindrina dijo que eso también lo hacían mediante una operación, pero que venía siendo lo que mismo que plancharse la cara. De todas maneras, a la Popis le entró duda y dijo que permitiría que la Chilindrina la planchara la cara a su muñeca Serafina, siempre y cuando antes se la planchara su abuela, Doña Nieves, la cual tiene el pellejo más arrugado que una tortuga vieja. Pero Doña Nieves dijo que ni loca me vas a andar planchando la cara, niña. Por lo tanto, la Popis seguía dudando que si pudiera hacer eso de mejorar la cara de la gente con operaciones de los doctores. Aunque en las fotos de la revista se notaba que también había muchas narices diferentes, pero diferentes de las que cada una tenía de esas actrices. Además, había párpados que ya no parecían paraguas descompuestos y papás que ya no parecían balones mal inflados. Pero la Chilindrina le dijo a la Popis que no solo se puede mejorar la cara de las personas, sino también el cuerpo. Entonces dijo la Popis: ¿y qué esperas para ir que te pongan el medio metro de estatura que te hace falta? Lo bueno fue que la Popis se agachó cuando la Chilindrina le aventó la plancha en la cabeza. Hablando de las operaciones que cambian a la gente, recordé que una vez Ñoño nos contó que tiene unos primos que son gemelos, o sea que nacieron el mismo día, los cuales son muy parecidos, sobre todo uno de ellos, pues el otro no lo era tanto. Lo que pasó fue que el otro nació con unos riñones que no le salieron muy buenos. Antes no se había dado cuenta porque los riñones están lógicamente adentro del cuerpo, pero entonces recordaron que su hermano gemelo era muy parecido y por lo tanto le podía pasar uno de sus riñones, ya que los riñones se dan de a 2 por persona, y así lo hicieron. Yo la verdad no me imaginaba cómo podía ser que una persona le pase a otra persona parte de su cuerpo, porque ni modo que le digas: ahí te dejo mi nariz, al rato vengo por ella. Pero Ñoño nos dijo que eran los doctores los que se encargaban de eso, y que también se podía hacer lo mismo con los pulmones, corazones, hígado, buche, nanita, nenipe, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces nos dio mucha risa pensar cómo se veía Rondamón si Kiko le pasara sus cachetes de marrana flaca, o la Popis con los bigotes de Jaimito el cartero, o yo con las patas del maestro Longaniza, o la Chilindrina con las nalgas de Ñoño. Hoy en la mañana le hice un mandado a doña Florinda, y en el pago ella me dio una torta de jamón, pero ya me la iba a dar y me la iba a comer cuando llegó Kiko y me tiró la torta de un manotazo, diciéndome que esa torta debe tener algo malo, puesto que la había hecho doña Clotilde, que es una bruja. Pero entonces yo recordé algo que había dicho una vez Ñoño, que todavía no estaba plenamente comprobado que doña Clotilde fuera una bruja, o sea, que levanté la torta para comérmela. Sin embargo, esto hizo que Kiko se despertara y me volvió a tirar la torta de otro manotazo. Por lo tanto, yo quería agarrar a Kiko para romperle todo lo que se le llama cara, pero no lo hice. Por lo más urgente era levantar la torta para comérmela. Lo malo fue que la bruja del 71 se dio cuenta y me dijo que no debería levantar la torta del suelo, porque ya le había besado el diablo. Pero yo no vi a ningún diablo por ahí, de modo que levanté la torta para seguírmela comiendo. Y entonces regresó Kiko y me la volvió a tirar de otro manotazo. Entonces pensé que lo mejor era primero le rompiera la cara a Kiko y después levantara la torta. Pero Kiko salió corriendo
otra vez. Y de paso le dio un pisotón a la torta. O sea que ahora sí no me queda otro remedio más que agarrar a Kiko y darle una buena madraza en sus cachetes de marrana flaca. Pero Jaimito el cartero me dijo que era cometer un acto de venganza. Y dijo, la venganza no es buena, mata el alma y le envenena. Y yo creo que Jaimito tenía razón en lo que dijo. Pero también creo que pudo haberse esperado decirme después que ya se le hubiera rajado a Kiko. En la escuela ya nos explicaron qué es la diferencia entre un reino y una república. En un reino manda el rey y en una república el que manda es el presidente. Para que alguien sea rey, el que escoge es su papá, que es el rey que estaba antes. En cambio, para que alguien sea presidente, el que escoge es el presidente que estaba antes. Nuestro país no es un reino, sino una república. Por aquí no se debe decir, por ejemplo, que es un árbol pertenece al reino vegetal y una piedra al reino mineral. Lo que se dice es que el árbol pertenece a la república vegetal y a la piedra a la república mineral. Por lo mismo, tampoco se debe decir en un lugar reinaba el desorden, sino que la republicaba el desorden. Y el león no es el rey de la selva, sino el presidente de la selva. Por lo tanto, a la hora de rezar decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tú, venga a nosotros tu república, y etcétera, etcétera, etcétera. Ayer durante todo el día, Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. El Chilindrín y yo pensábamos que podía estar enfermo, porque ya otra vez había pasado lo mismo. Por eso decidimos que lo mejor era subir a verlo, para preguntarle personalmente. Pero la vez anterior nos había costado mucho trabajo entrar a su casa, porque la puerta estaba cerrada por dentro con un cerrojo, y Jaimito no respondía por más que le tocábamos la puerta y le gritábamos. Pero lo que pasó aquella vez fue que el pobre Jaimito estaba tan débil que no tenía fuerzas ni para correr al cerrojo y abrirnos la puerta. Por eso cuando al fin se alivió, Jaimito decidió que lo mejor era que la puerta de su casa no tuviera cerrojo. Y tenía razón, porque los cerrojos de la puerta solo sirven para que no puedan entrar los ladrones. Pero ¿qué ladrones van a querer entrar a una casa donde no hay nada que robar? Como la de Jaimito. Antes sí había algo que se podía robar, la bicicleta de Jaimito, pero hace ya como 4 semanas que Jaimito vendió su bicicleta, pues necesitaba dinero para comprar sus medicinas. Lo malo es que tal parece que las medicinas no han dado buenos resultados, que digamos. El profesor Girafales nos dijo que la historia empezó a escribirse hace miles de años, o sea, como que ya han tenido tiempo suficiente para que hubieran acabado de escribirla, ¿no? Porque a ese paso no van a acabar nunca. Después escribió algo en el pizarrón y nos ordenó que lo copiáramos. Y aquí está lo que copié. Debemos escribir lo siguiente. Debemos estudiar la historia sin generar sentimiento de odio, sin espíritu de venganza, no para empeorar las cosas, sino para mejorarlas en una palabra, con amor. Y como no entendíamos muy bien lo que quería decir, luego nos explicó que hay libros y profesores que con sus lecciones de historia lo que hacen es enseñarnos a odiar al prójimo. Por ejemplo, a los españoles por habernos conquistado, a los gringos por habernos quitado la mitad de su territorio, a los franceses por habernos puesto a un emperador que no era de por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso está muy mal. No debemos odiar a nadie, y menos odiar a alguien con lo que hicieron de malo sus antepasados. Por ejemplo, se sabe que entre los españoles que nos conquistaron había de todos, malos, regulares y buenos. Los malos se llamaban todo el oro, toda la plata que podían agarrar. Además maltrataban a los indios, los cuales tenían que huir escondiéndose en la selva virgen. Pero los buenos, en cambio, defendían a los indios y les enseñaban a hacer cosas útiles. Los mejores eran los misioneros, los cuales además enseñaban a los indios lo que debían hacer para tener el alma limpia. Pero aún así, tomáramos en cuenta únicamente a los malos, los españoles de ahora ya no son los mismos que aquellos que nos conquistaron. Por lo tanto, no debemos odiar a alguien por lo que hizo en su pasado. O sea, es como si Kiko se odiara a sí mismo solamente porque sus papás lo hicieron feo. Luego el profesor Girafales nos dijo que tampoco debemos odiar a los norteamericanos por habernos quitado la mitad de nuestro territorio, que por cierto, Rondamón dice que nos quitaron la mejor parte de México, porque el profesor dice que no fue solo culpa de ellos, sino también fue culpa de muchos mexicanos que preferían pelearse entre sí en vez de defenderse de aquellos otros, y eso no está bien, porque si se meten a robar tu casa, es más importante defenderse de los rateros antes de que pelearte con tus hermanos. En cualquier manera, pienso yo, aquellos gringos tampoco son mismos de ahora. O sea, ya todo es cosa de rogarle a Dios que los de ahora no sean peores que ellos. Después el profesor nos explicó lo del emperador que nos pusieron los franceses. Se llamaba Maximiliano. Pero lo curioso es que no era francés, sino australiano. Y se sabe que nació en la ambulancia, pues era de la familia de los zurdos. Entonces Godínez dijo, en cambio,
El que sí había sido francés era Pancho Villa, pero el profesor le preguntó cómo se le ocurría decir que Pancho Villa era francés y Godínez dijo, era Francesco Villa. Luego la Chilindrina preguntó que si Maximiliano no era francés, porque se decía que era una invasión de los franceses, y el profesor le contestó que el que mandó a Maximiliano era el emperador de Francia, que se llamaba Napoleón. Entonces la Chilindrina dijo que ese sí lo conocía, pues se le había hecho muy famoso por lo pobre que era. Pero el profesor le dijo que no, Napoleón no había sido pobre, y la Chilindrina, pues yo vi que ella andaba con una mano atrás y yo otra adelante, esto riéndose, quién sabe por qué. El profesor Girafales le respondió que en primer lugar, ella estaba hablando de Napoleón, no del Napoleón del cantante. Entonces yo le pregunté que si no era el mismo señor, y el profesor dijo que no. ¿Cómo puede ser el mismo primero que tercero? Y es que yo pensaba que él era el mismo, y que nomás le iban añadiendo rayitas, esto nuevamente en la historia de los libros de historia. Luego el profesor echó un suspiro y nos pidió que volviéramos a copiar lo que había escrito en el pizarrón, y por lo tanto yo lo volví a copiar. Debemos estudiar la historia sin generar sentimientos de odio, sin espíritu de venganza, no para empeorar las cosas, sino para mejorarlas. En una palabra, con amor. Hoy en la mañana me gané un peso que me dio doña Florinda como propina por un mandado que le hice. Entonces llegó la Chilindrina y me aconsejó que enterrara el peso en una maceta y que le dijera a doña Florinda que alguien me lo había robado. Yo le pregunté qué ganaba con eso, y la Chilindrina me dijo que ganaba dos cosas. Primero, que a doña Florinda le diera lástima saber que le habían robado la moneda y por lo tanto me daría otro peso. Segunda, que después de haber sembrado el peso en la maceta crecería un árbol de dinero que todos los años me daría muchísimas monedas. A mí la idea me pareció muy buena, por lo tanto me fui a correr a sembrar mi peso en una maceta. Luego fui a buscar a Jaimito para decirle que ya no se preocupara por lo mucho que gastaba en medicinas, pues muy pronto yo le podía prestar para que lo que le hiciera falta. Pero Jaimito me preguntó cómo iba yo a conseguir el dinero, y cuando le expliqué lo del árbol de monedas, él me dijo no podía ser que el dinero reproduce como las naranjas y los limones. Yo pensé que Jaimito tenía razón, pues él sabe mucho de plantas y todo eso. Por lo tanto fui a desenterrar mi peso de la machete, pero entonces encontré que la moneda había desaparecido y no sé que alguien se la había robado. O sea, me dio mucha tristeza, me puse a llorar y me metí a un barril. Al ratito llegó la Chilindrina y me preguntó por qué estaba llorando, y yo le conté que me habían robado la moneda que enterré en la maceta. Entonces el Chilindrina me dijo, eso es chavito, lo estás haciendo muy bien, chavito, bien hecho. Cuando doña Florinda vea que estás llorando con tanta seriedad, de seguro va a creer que fue de verdad que te robaron la moneda. Pero yo le dije que eso era exactamente lo que había sucedido, que alguien se había robado mi moneda, pero la muy mensa no entendía y seguía insistiendo, eso chavo, qué buen actor eres. Eso me dio mucho coraje y le dije que no fuera mensa, que la verdad era que yo no estaba actuando, así que no estaba diciendo la verdad. Pero de nada sirvió, porque la Chilindrina siguió sin entender, y estábamos discutiendo esto cuando llegó el profesor Girafales y nos preguntó qué estaba pasando. Yo lo expliqué todo, pero al terminar mi explicación me di cuenta que la Chilindrina ya no estaba ahí, o sea que no le pude confiar al profesor lo que yo le decía. Entonces el profesor Girafales me regaló un peso igualito al que ya había tenido antes, y me dijo que quería buscar a la Chilindrina para hablar con ella. Anoche la Chilindrina me contó que había encontrado a un niño muy malo, que él era que se había robado la moneda enterrada en la maceta, que seguramente había estado espiando cuando yo lo enterraba, y luego fue y la desenterró y se escapó con ella. Pero luego la Chilindrina lo alcanzó, le dio golpes y recuperó la moneda. Por eso la quiero tanto, por eso fuimos a la tienda y nos gastamos el peso entre los dos, 50 centavos cada uno. Pero la Chilindrina me dijo que eso que estaba yo haciendo era una obra de caridad y que la gente no debe andar contando que hace obras de caridad, porque entonces se pierde todo el mérito. Por eso me dijo que no se lo contara al profesor Girafales, y por eso no se lo voy a contar nunca. Desde hace algunos días, la Chilindrina vive con su bisabuela en vez de vivir con su Rondamón, está trabajando en otro lugar. Bueno, eso fue lo que dijo la Chilindrina, pues yo pienso que solamente es verdad la mitad de lo que dijo. O sea, si es verdad que su papá está en otro lado, pero no es verdad que está trabajando. Lo más seguro es que esté buscando la manera de dar dinero sin tener que trabajar. También puede ser que lo hayan metido a la cárcel. La bisabuela de la Chilindrina se llama Doña Nieves, y el nombre le queda muy bien porque tiene el pelo blanco como la nieve, pero no muy blanco que digamos. O sea, no es tan blanco como la nieve de coco, sino más bien como la nieve de guanábana. Pero de esos guanábanas que ya no están tan agusanadas. Lo malo es que la bisabuela de la Chilindrina resultó ser igualita de pegalona que don Ramón, pues apenas llevo unos días de la vecindad y ya me dio muchos coscorrones. Y también me sacó la manera de llorar que la tiene la Chilindrina. O sea que las dos lloran sin ninguna razón, por eso con unos chillidos se oye a 20 cuadras de distancia. Por cierto, la Chilindrina no sabe pronunciar la palabra bisabuela, dice bizcabuela. De todas maneras, yo extraño mucho a Rondamón, pues es verdad que era flojo,
flojo, mentiroso y berrinchudo, pero también es de verdad que era muy pero muy simpático. Ñoño regresó de vacaciones y me contó que se encontró a una niña que se llamaba Patricia Jiménez, la cual me mandaba a saludar, pero no recuerdo de quién se trata. Lo más bonito de todo es la Navidad. En las casas ponen nacimientos y árboles con foquitos y colores que se prenden y se apagan. Las luces parecen estrellas. También adornan las calles y las tiendas. En las iglesias se escuchan canciones muy bonitas. A mí esta Navidad me invitaron a la casa de doña Florinda y me dejaron cenar todo lo que quisiera. Y ahí estaban todos, el profesor Girafales, el señor Barriga, Ñoño, la Florinda, Kiko, la Popi, la Chilindrina, Rondamón, doña Nieves, Bodines, Jaimito el cartero y doña Clotilde. Aquí no le digo doña Clotilde, es la bruja del 71, porque en esa época Navidad sí suena un poquito más feo. A las 12 de la noche todos abrazaron a todos, pero a mí la que más me abrazó fue la Chilindrina y doña Florinda. Abrazó mucho al profesor Girafales y doña Clotilde quería abrazar demasiado al Rondamón. Al pie del árbol había muchos paquetes envueltos con papeles de color. Eran regalos que el señor Barriga había llevado para todos y hasta había uno para mí. Era un cochecito de plástico muchísimo más bonito que los que hago yo con cajas de cartón. Pero ese cochecito no me duró mucho tiempo, porque al día siguiente se lo regaló el hijo de la portera de la vecindad. Es que el hijo de la portera es un niño pobre. El profesor Girafales me dijo que cada vez que yo respiro nace un niño en el mundo, pero ni modo que deje de respirar. Luego me explicó que él quería decir que en este mundo ya hay demasiados habitantes, y habitantas y habitantitos. Y lo malo es que la gente se la pasa todo el día naciendo. O sea, que va a llegar el momento en que ya no vamos a caber. Cuando esto suceda, ¿qué vamos a hacer con los que salimos sobrando? Claro, lo que salimos sobrando somos los pobres, porque los ricos casi no les da por nacer. Y es porque los papás de los ricos tienen otras maneras más ingeniosas de divertirse. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez, que Jaimito el cartero no salía de su casa para nada. Yo me di cuenta que había estado esperando a que él bajara para que viera que ya puedo brincar desde el 5º escalón de la escalera, pero nada que bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que le pasaba era que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados como si nomás estuviera dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. A nadie le da gusto por morirse, o quién sabe, porque Jaimito el cartero siempre decía que prefería evitar la fatiga. O sea, ya evitó la fatiga para toda su vida. El profesor Girafales nos explicó que la palabra inflación no quiere decir que solo es algo que esté inflado, sino que también quiere decir que las cosas están cada vez más caras. Por eso Ñoño es un niño muy rico, porque él está igual que gordo que un globo bien inflado. Yo en cambio estoy como un globo bien desinflado. Por eso yo no soy un niño rico y salgo muy barato. A mí me gusta ser un niño caro, porque los niños caros comen mucho, pero hay muchos niños caros, la mayoría somos baratos. También nos dijo el profesor que es muy bueno saber ahorrar, pues los que ahorran siempre tienen algo cuando llega la inflación. Recuerdo que poco antes de morir Jaimito el cartero me dijo que ahorrar es lo mismo que guardar, y que igual pasaba con la memoria, porque la gente guarda en la memoria las cosas que recuerda. O sea, si no te guardas algo es porque no lo tienes guardado bien en tu memoria. Eso quiere decir que ahorrar es bueno, pero no siempre, nomás cuando guardas cosas buenas. Por ejemplo, no es bueno guardar la basura, es mejor tirarla en un basurero. En cambio, si es bueno guardar un poco de dinero, pues si llega alguna inflación. Lo mismo pasa con las cosas que recuerdas. Por ejemplo, si te peleas con otro niño, nunca trates de guardar el recuerdo de eso en la memoria, porque si te acuerdas, vuelves a sufrir. Y al revés, si te pasa algo bonito, entonces sí es mejor que lo recuerdes a cada rato, porque cada vez vuelvas a sentir que estás contento. Y la felicidad es cuando estás contento. O sea, que lo mejor es guardar en la memoria solamente los recuerdos de las buenas cosas, por si llega a haber alguna inflación de felicidad. Epílogo. Lo anterior está escrito en la última página del cuaderno. Así pues, ahí concluye que decimos publicar con el título de Diario del Chavo, pero no es ni debe ser un final, ya que salvo obvias excepciones. Los diarios se distinguen precisamente por eso, por no tener un final, y las excepciones suelen estar tristes. Tan tristes, por ejemplo, como el final que va implícito en el hecho mismo que un diario anuncie que llega a su fin. Pero este no es, afortunadamente, el caso del Chavo del 8. El diario termina porque el cuaderno ya no tuvo más páginas que brindar al insípide autor, pero es claro que la vida continúa, que termina el cotidiano escribir, pero que sigue el cotidiano acontecer. El diario acumular acumula y acumula experiencias y luego pueden ser narradas en otro cuaderno y en otro libro. Pero esa vida continúa, como es ahora, como transcurre. Hice intentos por averiguar. Regresé muchas veces al parque, busqué afanosamente, indagué, pregunté, me senté en la misma banca donde estuve cuando el Chavo del 8 dio lustre a mi calzado, el mismo lugar donde él había dejado abandonado su cuaderno. Pero
todo fue en vano. Y solo quedó un recurso, que llegue a sus manos en un ejemplar de este libro, y que si lo juzga convenientemente se ponga en contacto conmigo. Si esto llegara a suceder, no pienses, chavo, que haré mal uso de nuestra posible amistad. Yo solo quiero darte las gracias infinitas por lo que me dio ese personaje incomparable, que es el Chavo.